Bueno, entonces vamos a trabajar la parte o hablar de lo que sería la seguridad alimentaria en Costa Rica, específicamente de huertas y jardines funcionales, porque es el espacio en donde más acción podemos tener. Entonces, primero vamos a hablar algunos conceptos muy básicos, como por ejemplo que Costa Rica posee un clima que se encuentra o considerado tropical, ¿verdad? Entre lo que sería el trópico de Cáncer y el Ecuador, y que entonces pertenecemos a la zona cálida. Este clima nos va a determinar ciertos elementos como temperatura, que sería pues la temperatura que estamos sintiendo, ya sea 20 grados, 22 demás, las precipitaciones, como lo que sería la lluvia, la humedad, que es muy importante para el confort de los seres humanos, el viento y la presión atmosférica. Y van a haber otros factores que van a ir determinando diferentes zonas de vida, que son estas que se encuentran en este mapa, en relación a lo que sería igual el clima que tenemos. Entonces, algunas zonas de vida, por ejemplo, son el bosque tropical seco, ¿verdad? El bosque tropical húmedo, el muy húmedo, y esto ya lo hemos visto alrededor de mucho tiempo, pero es importante mencionar que entonces dependiendo de estas zonas de vida vamos a tener un ecosistema, es decir, una cantidad de biodiversidad que son plantas, flores, ¿verdad? Flora, fauna, lo que llamamos, que están relacionados a ese ecosistema y cómo ese ecosistema funciona. Entonces, vamos a hablar hoy en esta charla, nos vamos a centrar en los ecosistemas terrestres, aunque los ecosistemas marinos son terriblemente importantes e interesantes, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que sería el ecosistema terrestre y cómo es ese equilibrio entre los ciclos de ecosistema terrestre. Por ejemplo, tenemos el crecimiento de cultivos que van a tener flor y fruto, los animales que se alimentan de esos cultivos, que dispersan las semillas, ¿verdad? En sus heces, una vez que comen el fruto, también van a dispersar esas semillas para que crezcan otros cultivos, otras plantas. También la materia prima, como lo son, ¿verdad? La utilización de las maderas, las medicinas, entre otros. Vamos a tener animales que se encargan de lo que es la depredación, ¿verdad? El comerse a otros animales, y también las heces, los frutos que caen al bosque, ¿verdad? Y otros espacios como también las hojas secas van a generar nutrientes que van a descomponerse para que los cultivos crezcan de manera apropiada. Y vamos a tener también lo que es el ciclo de carbono en relación a, por ejemplo, que los animales a la hora y las partes en descomposición van a generar CO2 o lo van a liberar a la atmósfera, mientras que los árboles, ¿verdad? Utilizan o capturan ese CO2 y nos devuelven pues oxígeno, o sea, como que de alguna manera purifican y limpian, es lo que constantemente estamos escuchando. Y de todo esto, bueno, el ciclo hídrico también, que tal vez en ese lado no nos vamos a meter tanto, que se trata ahora de las lluvias, de los ríos y del cual obtenemos el agua potable y otros recursos, y tenemos el ser humano que se aprovecha de estos o que utiliza, ¿verdad? Ojalá no se aproveche, sino que los utilice de manera consciente. Pero ¿qué pasaría si eliminamos una sola pieza de este engranaje complejo, ¿verdad? Por ejemplo, eliminemos el depredador. Y entonces vamos a tener que van a haber demasiados venados, por ejemplo, en este caso que les estoy explicando, comiéndose esos crecimientos en cultivo o esos cultivos en crecimiento o ¿verdad? Esos plantas que van a ir naciendo y demás. Entonces va a haber demasiados de esos y en algún punto ya no va a haber suficiente cultivo, suficientes plantas de las cuales alimentarse y por ende él también va a morir. Junto con la muerte de estos elementos, también va a pasar un proceso en el que los frutos y las flores no van a tener su misma productividad y por ende animales que se alimentan de ellos también van a ser eliminados, como el ser humano. Entonces, es importante entender cómo se relacionan todos estos puntos en un ecosistema terrestre. Esta es una palabra que hemos escuchado mucho, ¿verdad? Servicios ecosistémicos y que tal vez no localizamos de una manera tan sencilla o no lo visibilizamos y son recursos gratuitos. Algunos servicios ecosistémicos son, por ejemplo, los de aprovisionamiento, como los alimentos, todo lo que comemos, ¿verdad? Los vegetales, las frutas, las materias primas que utilizamos, por ejemplo, la cera de abeja o las maderas, los recursos medicinales, el agua potable. Otros que son de regulación, o sea, que lo que se encargan es como de moderar todos esos eventos extremos que van sucediendo, también la parte de erosión, lo que es la calidad del aire, y la parte de sostenimiento, en donde vamos a tener la formación del suelo, que si no hay formación del suelo, pues no vamos a tener la misma, digamos, los cultivos, lo que es la fotosíntesis, la parte de los nutrientes y por supuesto la salud física y mental. Y un ejemplo muy claro es el hongo Penicillium notatum, que fue el que dio
la medicina de la penicilina. Entonces, estos servicios ecosistémicos son importantes porque son gratuitos, están ahí, pero necesitamos mantener todo lo que le hemos mencionado anteriormente, todas esas relaciones que hay entre los animales y las plantas y los seres vivos, ¿verdad? En relación a lo que sería pues todo el ecosistema. Entonces, vamos a tener un sistema que es egocéntrico. Bueno, eso fue lo que se desarrolló durante mucho tiempo, en el que el ser humano, ¿verdad?, se veía como el depredador más grande, el más importante, y empezó a utilizar esos recursos y a consumirlos de una manera muy poco consciente. Pasamos a un sistema eco en décadas anteriores, en donde pues empezamos a ver que todos estamos dentro del mismo planeta y que todos necesitamos pues utilizar esos recursos de manera consciente, y ahora estamos en un proceso donde los eventos extremos climáticos que vimos en la primera charla sobre el cambio climático, ¿verdad?, y la acción climática y demás, nos llevan a un sistema SEBA en el cual necesitamos preservar estos servicios o la flora y la fauna para poder sobrevivir nosotros. Es más como de supervivencia relacionada a lo que señalan los ecosistemas. Pero ¿cuáles son algunos efectos del cambio climático en los ecosistemas? Bueno, primero dañan los procesos ecológicos. ¿Y qué me refiero con procesos ecológicos? Bueno, esa productividad de los nutrientes, ¿verdad? De los alimentos, de los recursos importantes como el cultivo, las plantas, ¿verdad? No van a tener ese mismo crecimiento, esos mismos frutos, se les va a dificultar la fotosíntesis, van a haber una floración y fruto atrasado, adelantado. Entonces, en épocas donde antes teníamos jocotes, ya no los vamos a tener, ¿verdad? En épocas donde la flor estaba en su momento más, ¿verdad? Estaba bastante floreado el árbol o lo demás, pues ya no va a ser así porque se van a atrasar y se van a adelantar. Va a haber una erosión en los suelos, tiene que ver con todo el desprendimiento de suelos que hay, de tierra, inclusive problemas que pueden haber estructurales en nuestras casas. La inseguridad alimentaria, que ahorita vamos a ahondar muchísimo más en esto, pero tiene que ver con esa capacidad de encontrar alimento y que ese alimento no nos haga daño como seres humanos, y que no hay una renovación de recursos. Entonces, si no tenemos parte de este sistema, pues no vamos a tener maderas, no vamos a tener ceras de abeja, ¿verdad? No vamos a tener otro tipo de servicios que nos dan como el agua y demás. También lo que son las inundaciones, incendios forestales y deforestación. Todo eso está relacionado a una liberación alta de CO2 y se disminuye el tamaño de los ecosistemas, ¿verdad? Ya no vamos a tener aquellos espacios enormes, verdes, grandes, llenos de vida, sino que vamos a tener pequeños espacios que vimos también está relacionado con los corredores biológicos de la charla anterior, en donde va a estar fraccionado. O sea, aquí va a haber un espacio verde y allá va a haber otro espacio verde y los animales no van a poder pasar, no van a poder reproducirse y no van a poder, pues, de alguna manera sobrevivir. También va a aumentar la competencia, va a haber una mayor adaptación de especies exóticas invasivas a condiciones adversas. Eso quiere decir que va a haber muchísima competencia por recursos, por agua, por sol, por nutrientes en el suelo, y pues va a ir disminuyendo la cantidad de animales y fauna. También una contaminación generada, disminuyendo lo que es la fauna local por el hecho de que la contaminación baja su sistema inmune. No conozco estudios como que relacionen los bajos sistemas inmunes de los seres humanos con el cambio climático. Sin embargo, sería interesante preguntarse si esto sucede con animales, ¿qué sucede con seres humanos, verdad? Que también son, pues, también pertenecemos a lo mismo. La fragmentación verde, que es esa dificultad que les mencionaba de pasar, y por ende la migración de especies, que es ese cambio de un lugar donde estaban en su espacio cómodo, ¿verdad? Donde ellos vivían, donde tal vez un venado vivía o vivía otro tipo de animales, pues van a tener que desplazarse porque ya ahí no van a poder vivir, demasiado calor, no hay agua, ¿verdad? No hay alimento, justo como lo que vimos en la charla anterior sobre migración. Entonces, van a adaptarse, extinguirse o migrar. De las zonas bajas van a subir a las zonas altas, principalmente por las temperaturas y los recursos, y va a haber un impacto en la biodiversidad de altura, es decir, los animales y las flores o plantas, ¿verdad?, que viven en las zonas más altas del país, como por ejemplo pensemos en el Chirripó. Todo eso va a tener un impacto muy fuerte, no solamente por un cambio en las temperaturas, un aumento de las temperaturas, sino también por el hecho de que otros animales van a ir a comer sus recursos y a utilizarlos, y también por el hecho de que no van a tener un espacio del cual huir, ¿verdad? Tal vez los que están más cercanos a espacios menos altos sí van a tener, bueno, podemos seguir subiendo, pero ya va a haber un punto donde no van a poder seguir subiendo y esos van a morir. La tipología de la flora es muy importante porque tiene que ver, ¿verdad? La tipología de planta, de especie, tiene que ver con las zonas de vida que vimos al inicio de la presentación. Entonces, existe lo que es la flora exótica, que su presencia, esto es básicamente así: una persona fue a otro país, recogió una flor, ¿verdad?, o a otra región, recogió una flor, una planta, un arbusto, un árbol que no era o no se utilizaba en el país del cual esa persona era,
y la fue a plantar al jardín de su casa. Y entonces esa flor exótica no es originaria del lugar, no colonizó naturalmente, o sea, ella no se movió, no se extendió a partir de que los animales movieran su semilla y demás, sino que fue introducida. Un ejemplo es la emperatriz, que la vemos bastante en los jardines de Costa Rica, y otro ejemplo es la hortensia. Y entonces estas tienen una reproducción muy rápida. O sea, usted agarra una hortensia, la corta, ¿verdad? Y la clava y la reproducción va a ser muchísimo, muchísimo más rápido. Y es muy agresiva, o sea, ellas van a invadir el espacio de otras plantas y otras flores que son buenas para los ecosistemas y los ciclos que vimos anteriormente. Reducen esa atracción de flora y fauna, entonces si nosotros lo que queremos ver son colibríes, mariposas, ¿verdad? Eso no nos va a ayudar. Impiden la regeneración nativa, eso quiere decir que los suelos, ¿verdad? Los nutrientes, todo el proceso de ciclos y hábitats que existen en un jardín o que podrían existir en un bosque y causan daños a los cultivos. Muchas veces uno dice, pero qué raro, porque es que tengo una plaga de tal cosa, no sé, de hormigas y demás. Bueno, probablemente es porque esa plaga la trajo con alguna planta exótica, inclusive otros tipos de plagas muchísimo más agresivas. Tenemos el tipo de flora endémica, ¿verdad? Aquí hablo flora, pero también podemos tener animales endémicos y estas son especies que solamente pueden ser halladas de forma natural en una zona de vida, o sea, que pertenecen exactamente a ese lugar, que no se encuentran en ninguna otra parte de localidad, digamos, como el planeta. Y nosotros aquí en Costa Rica tenemos el conocido colibrí insigne, ¿verdad? Que es bastante bonito y bastante vistoso. Entonces, si lo vemos, somos muy privilegiados. Principalmente está en las zonas de Talamanca y también en algunas partes de Panamá se puede ver. Y también esta que es de la cordillera de Talamanca, que es una flor, ¿verdad? Una planta bastante bonito también. Es importante entender que las plantas endémicas lo que debemos hacer es conservarlas porque brindan servicios ecosistémicos, pero que no debemos extraerlas. O sea, eso no se trata de que yo me vaya a la cordillera de Talamanca, agarrar esa flor, ¿verdad? Y sembrarla en mi jardín. Eso no es, pues probablemente no va a ayudar a lo que estamos queriendo, ¿verdad? Que es aumentar esa cantidad de biodiversidad en el jardín. Pero para eso entonces tenemos lo que es la flora nativa. La flora nativa es la que sí pertenece a la región de vida, ¿verdad? En oposición a la exótica y que pertenece a esos ecosistemas o esas zonas de vida locales que tienen su origen en esta región y que se extendió naturalmente. Entonces, de alguna manera, va a traer los animales, las demás como elementos que son propios del país, ¿verdad? Entonces, es conservar esa flora y fauna costarricense. También va a estar esa atracción de polinizadores que ahorita vamos a ver que es muy importante para el desarrollo de cosechas de cultivos y huertas, el ahorro en riego y el mantenimiento en general, porque estas plantas al ser nativas están totalmente aclimatizadas, lo que uno diría, o sea, ellas realmente el sol, la lluvia, la cantidad de nutrientes que tiene el suelo, ellas realmente se han desarrollado en nuestro país, en las zonas de vida de nuestro país, y entonces de alguna manera es más fácil para ellos adaptarse. Es la importancia también que tienen en relación al cambio climático, porque nos ayuda en ese proceso de adaptación, y la alta cantidad de servicios ecosistémicos. Un ejemplo es la Santa Lucía, esa la podemos ver en bastantes lugares y en Costa Rica inclusive tenemos esta tradición de meterla como en las carteras y demás y es pues toda una historia y atrae mariposas como esta que es la Greta Oro o espejito y que son pues muy interesantes y se presentan en la región centroamericana. Entonces vamos a ver fauna muchísimo más diversa y que a nivel estético, o sea, de belleza, ¿verdad? Las encontramos muchísimo más bellas. Algunos otros ejemplos de plantas nativas de Costa Rica está la viborana, como vimos anteriormente, la mariposa gritadora también se alimenta de ella, el jocote, la juanilama, que es muy importante para la parte medicinal, y el roble de sabana, que siempre contrasta con los azules, ¿verdad?, del cielo costarricense y que lo vemos en muchísimos lugares del país. Pero tal vez ahorita se preguntan qué son los polinizadores, qué hacen, por qué la polinización es importante, por qué yo querría tener plantas nativas en mi jardín. Bueno, en eso les voy a explicar primero qué es el proceso de polinización. Primero, la flor produce unos granos de polen o esporas masculinas en lo que serían sus anteras y entonces aquí es donde la abeja, ¿verdad? O el polinizador viene y transporta ese polen, ¿verdad? O esas esporas masculinas hasta lo que sería el óvulo por así decirlo, de la flor. Esto puede pasar de dos maneras hacia la misma flor, ¿verdad? Hacia la parte interna de la flor o cruzada. Eso quiere decir hacia otra flor. O sea, se llevan el polen de una a la otra o se llevan el polen hacia la parte, digamos, interior de lo que sería el óvulo de esa misma planta. ¿Y por qué es importante? Bueno, es importante porque eso permite la formación de frutos y de semillas. Entonces, si no tenemos esto, ¿verdad? Si no tenemos esto, solamente vamos a tener
una flor, no vamos a llegar a tener frutos y demás. Y ese fruto genera semillas y esas semillas se utilizan para poder volver a generar lo que sería la planta y que crezca. Entonces, ese proceso es muy importante de entender porque así es como funciona este ciclo como de las plantas en relación a los polinizadores. ¿Quiénes son? Bueno, conocemos a las abejas porque se le ha dado mucho, se les ha dado como mucho espacio, pero también están las moscas, los zancudos, las avispas, los escarabajos, las polillas, las mariposas y por último los colibríes y los murciélagos. Entonces, hay una parte importante en relación a las abejas que necesitamos hablar y es que las abejas eh, que más conocemos o que más reconocemos principalmente por las fábulas, ¿verdad? Y la crianza que nos dan en relación a la televisión, es la abeja esta que es europea, ¿verdad? La apis mellifera que hace miel, vive en colmenas, ¿verdad? Se presenta muchísimo en algunas zonas de Guanacaste y o las abejas africanizadas que son muchísimo más invasivas. Pero estas, como bien dice su nombre, ¿verdad? Abeja Europa o abeja africanizada, no son de Costa Rica. Y a pesar de que tienen productos muy importantes para la parte melífera y demás, pues tienen un aguijón y todo, están relacionadas como con esas características tal vez negativas. Y luego están las abejas nativas de Costa Rica, que algunas no forman colmenas, es decir, son solitarias. Te las ves, solo una abeja, ¿verdad? Viajando. Lo que sería que no producen miel y no tienen aguijón. Muchas veces ese miedo de que nos piquen o que nos muerdan, ¿verdad? Muchas veces tenemos esa concepción como de que tal vez muerden y lo que hacen es picar, ¿verdad? Pero todo esto en realidad hay muchos que no tienen ese aguijón, que no nos van a picar, que de hecho yo he tenido la mano y uno podría tener la mano y lo que hacen es caminarle a uno y realmente no le hacen nada. Utilizan árboles y el suelo para anidar, es decir, hacen sus nidos, sus espacios para tener a sus crías en el suelo o en los árboles y utilizan algunas hojas como las del aguacate como antiséptico, ¿verdad? Pero no es que las dañan, es que las van como raspando y las utilizan. Y aquí, bueno, podemos ver otro tipo. Y es importante mencionar que, por ejemplo, la del maracuyá, como podemos ver acá, esta del maracuyá, que es relacionada a lo que sería el fruto del maracuyá, o sea, sin esta especie no podríamos tener el maracuyá, no podríamos tener como si la fruta para comerla. Y es importante porque inclusive estas también de las orquídeas tienen un color como entre morado, ¿verdad? Y verde, como un poco la mosca esta de tórsalo, y las personas tienden a matarlas pensando que son moscas de tórsalo, y bueno, tiene un efecto bastante, bastante terrible que pues no es lo que se quisiera. Y es importante conocerlas porque tal vez uno las ve y uno dice, uy, es una mosca de tórsalo, me va a hacer, voy a tener problemas en relación a eso, pero realmente son lo que son abejas que son muy importantes para nuestro sistema. Entonces aquí les hago una pregunta. ¿Cuál creen que sea este polinizador, el siguiente polinizador del que vamos a hablar? Dice que debido a su traslado, ¿verdad? Y sus procesos en relación a reproducción y demás, recorre largos trayectos y le permite ir como llevando el polen a zonas muchísimo más lejanas y muy diferentes. Entonces, bueno, ahí pueden responder en sus mentes o en el chat. Y es el murciélago. El murciélago tiene esta lengua, ¿verdad? Con la cual obtiene néctar, que es importante entender que el néctar no solamente es azúcar, muchas veces se cree que el néctar es azúcar y agua, no, también tiene nutrientes y demás. Y ellos meten como pues su cabeza y como podemos ver acá les queda la cabeza y algunas otras partes pues completamente llenas de lo que sería el polen. Y otra pregunta para ustedes sería, ¿qué planta creen que es esta que es polinizada por un murciélago? ¿Verdad? O por lo menos en esta imagen. Bueno, esta planta, que son los bananos, ¿verdad? Los bananos o plátanos que conocemos. Entonces es sumamente importante para el proceso de conseguir ese fruto o esa comida que nosotros muy ocasionalmente disfrutamos en Costa Rica. Y de alguna manera, pues nos sirven bastante. Ya lo que serían los polinizadores, otros polinizadores, este también está relacionado con su zona de vida y solamente consume lo que ya conoce. Y principalmente son plantas nativas. Y esto es la mariposa. La mariposa no le gusta andar buscando plantas, ella consume lo que ya conoce y por eso la utilización de plantas nativas nos va a aumentar la cantidad de mariposas en nuestro jardín. Otro sería el que se alimenta de la néctar de la flor, que es el colibrí, ¿verdad? Y que en su cabeza también recolecta lo que es el polen. Y podemos ver lo que sería la lengua del colibrí, aquí está un poco más ampliado,
y es una lengua bastante larga que le permite pues llegar a lo que sería el néctar y demás en la flor y nos ayuda en todo el proceso de polinización. Entonces no solamente, ¿verdad?, abejas, mariposas, ya vimos la gran lista de polinizadores que tenemos. Aquí vamos a hablar de algunos sistemas humanos verdes que ya conociendo toda esta historia que les he contado, son contrarios, ¿verdad?, a esos ecosistemas naturales terrestres que nosotros podríamos entender. Por ejemplo, el tener espacios de jardín donde no hay ni una sola planta, ¿verdad? No hay pues ninguna utilización, ningún aprovechamiento para huerta, para, ¿verdad?, de embellecer el espacio, o inclusive jardines donde tenemos poca vegetación, muy dispersa, y donde esa vegetación probablemente no sea nativa, como algunas podemos ver en algunas imágenes. También lo hemos llevado a ciudades, este es el caso de Brasilia, en donde de alguna manera hemos fragmentado las áreas verdes y podemos ver una escasa cantidad de árboles. También no solamente para la fauna es terrible, sino para los seres humanos. Imagínense tener calor ahí en mitad de Brasilia y andar caminando y bueno, donde uno se pondría a resguardarse del sol, realmente pues no hay mucho espacio. Otras zonas son los monocultivos. Aquí podemos ver el monocultivo de piña que dejan grandes zonas de área, digamos, como en café, por así decirlo, que aumenta la temperatura porque estas zonas cafés lo que hacen es aumentar la radiación solar. Entre más oscuro sea el calor, y esto siempre se lo dicen a uno, como si usted se viste de negro, ¿verdad? No se viste de negro para ir a la playa, porque entonces le va a llegar todo el calor y usted se va a sentir con todo el bochorno. Bueno, igual funciona con otro tipo de espacios, como lo es el dejar zonas sin vegetación muchísimo más amplias que van a traer muchísimo más calor. Y también por el hecho de que, bueno, estos grandes monocultivos desplazan sistemas ecosistémicos. Y por último, en nuestras huertas y jardines que sembramos solamente a veces de una sola especie, ya sean lechugas, ¿verdad? Todo lechugas. Después al otro lado todo remolachas, al otro lado todos rábanos. Entonces es importante como entender esa parte de que sea diverso. Vamos a hablar de la seguridad alimentaria en Costa Rica. La seguridad alimentaria es esa accesibilidad estable a alimentos seguros y que también sean nutritivos, ¿verdad? No solamente que estén ahí, que los podamos comprar, que tengamos la capacidad de comprarlos, sino también que esos nos nutran. Que tengan métodos inocuos. Inocuos quiere decir que no nos hacen daño, ¿verdad? Que no generan daños o efectos adversos en el ser humano y que sean productivos sosteniblemente, ¿verdad? Que no dañen esos ecosistemas naturales. Lo que es la soberanía alimentaria y la producción local, que esto es lo que más vamos a tocar en esta charla, que se relaciona con la parte de cómo los pueblos deciden qué quieren comprar, cómo lo quieren comer, cómo lo quieren producir, y también las prácticas de cultivo tradicionales, principalmente las indígenas, que son muchísimo más sostenibles. El impacto de amenaza transfronteriza y emergente, y para esto les muestro el ejemplo del COVID, todo lo que sucedió en relación a las importaciones y lo que sucedió a ciertos productos que por crisis económica, ¿verdad?, crisis global y crisis inclusive sanitaria, no se encontraban, y es importante entender hasta dónde esos cambios internacionales nos afectan como país. También lo que es la economía de mercado alimentario, los precios bajos y el desperdicio, y también los derechos humanos, todo lo que es pobreza, ¿verdad?, problemas de salud y demás. Entonces, ¿cómo estamos en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica podemos ver acá este estudio del Estado de la Nación. Podemos ver que Costa Rica ha aumentado su dependencia a las importaciones de granos básicos. Entonces, Costa Rica pasó de un sistema de exportación, perdón, de producción basado en, bueno, arroz, maíz, ¿verdad?, frijol o lo que sí se está consumiendo en Costa Rica, a exportaciones y monocultivo, a producir una gran cantidad de piña y palma aceitera para poder exportarlo. Entonces, no es necesariamente que estemos utilizando nuestros recursos para alimentarnos a nosotros mismos, sino que los estamos utilizando para exportar. La dependencia también de países externos y la geopolítica, porque entonces ahorita estamos importando lo que consideramos parte de la canasta básica o de lo que consumimos diariamente los costarricenses, y también que no todas esas personas en Costa Rica actualmente tienen ese acceso físico o económico a los alimentos, junto con los problemas de salud y las calorías vacías que hemos estado viendo, en donde pues comer de manera nutritiva es en muchas ocasiones muchísimo más caro que comer pues otro tipo de alimentos muchísimo más llenos de azúcares y otros que no necesariamente nos están nutriendo, y entonces ahí entran problemas, por un lado de obesidad y por el otro lado de malnutrición. También la calidad de los alimentos que tenemos. Costa Rica usa 8 veces más agroquímicos
que otros países. Ahorita vamos a ver un caso muy específico, la pérdida del producto local no colocado y el monopolio de productos donde los pequeños agricultores, ¿verdad? No siempre pueden como colocar sus productos, no siempre pueden vender, no siempre pueden ser visibilizados, y la falta de métricas, información aquí en Costa Rica en relación a este tema. Y la cantidad de hectáreas digamos, de pesticida por hectárea. Entonces podemos ver aquí a Costa Rica, que es este país que se puede ver acá, y que tenemos alrededor, ¿verdad? El color podría ser un 4, ya casi, ¿verdad? Llegando a un 5. Y es importante porque podemos ver que estamos pues muy cerca de esos espacios o de donde se utilizan muchos pesticidas, muchos herbicidas y elementos químicos que dañan o que son tóxicos para nosotros. Y también vemos que países de los cuales nosotros importamos alimentos también los utilizan. Entonces, es todo ese cuidado que hay que tener en relación a esto. Este es un caso muy específico que se dio en Costa Rica. Vamos a ver unas cifras de envenenamiento por pesticidas, la intoxicación que se da por la utilización de agroquímicos, que Costa Rica tiene número, ¿verdad? O anda en relación a lo que sería 12.3, y un ejemplo muy significativo es el glifosato. El glifosato todavía se está vendiendo aquí en Costa Rica. Es algo, muchas veces inclusive lo venden como uno va y pide, me podría dar un pesticida, ¿verdad? O un insecticida o lo que sea, y se lo venden a uno y cuando uno lee por detrás dice glifosato. Y eso ya ha sido eliminado de una gran cantidad de países porque la OMS, ¿verdad? Que es la Organización Mundial de la Salud, ya estableció que es posiblemente cancerígeno. Y ese posiblemente no es como posible en el sentido de ahí es probable y tal vez, no, es realmente que no se puede saber al 100%, pero que sí se sabe o sí se conoce información que demuestra que pues es cancerígeno. Otros países ya lo han eliminado. En Costa Rica, el MINADE lo eliminó de las áreas de conservación, pero por aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, hay mucho movimiento en relación a esto aquí en Costa Rica, como por ejemplo Paren de Fumigar o FECOMBRA, y tenemos algunos cantones que están libres, algunos que están libres de plaguicidas altamente tóxicos y otros que están libres de herbicidas, ¿verdad? Que son un poco diferentes, pero podemos ver que el resto del país, o sea, son realmente pocos los que están libres. Entonces, ¿qué estamos consumiendo y qué estamos realmente llevando a nuestros platos y dándoles a nuestras familias? Ese tema es muy interesante. Si quieren más información, pueden buscar en el Semanario Universidad. Esto fue del 2021 y nos habla de cómo el gobierno, ¿verdad?, tenía congelado ese decreto que restringiría ese uso de glifosato en la parte agrícola. Entonces, muy interesante, pueden leerlo por ahí, está. Y ahora vamos a ver como un pequeño resumen y de lo que son los servicios ecosistémicos y lo que sería cómo podemos actuar en relación a la seguridad alimentaria y cómo podemos cambiar nuestra producción hacia los sistemas de agricultura regenerativos, que es lo que nos lleva a las huertas y los jardines funcionales. A lo largo del tiempo, los seres humanos se han enfrentado a muchas cuestiones importantes, pero hay una que ha estado con nosotros desde el principio. ¿Qué hay de cenar? La respuesta va más allá de nuestros platos. La comida moldea nuestras culturas, nuestras economías, incluso a nuestro planeta, pero no siempre de forma positiva. Muchos de nuestros métodos actuales de producción en realidad están dañando la naturaleza, lo que a su vez perjudica nuestra capacidad para seguir cultivando alimentos en el futuro. Pero no tiene por qué ser así. Podemos producir alimentos de maneras sustentables para el planeta. Ese es el punto detrás de los sistemas alimentarios regenerativos. Producir alimentos de manera que no solo eviten daños, sino que restauren activamente la naturaleza y reviertan parte de nuestro daño al planeta. Ampliemos la lente y miremos las cosas desde una perspectiva más amplia. ¿Cómo se conecta todo? Desde los microbios más pequeños que enriquecen el suelo, hasta los campos, granjas, pesquerías y toda la cadena de actores diseñada para llevar comida a nuestras mesas. No somos nosotros y la naturaleza. Todos somos parte del mismo sistema. Pero este sistema necesita una transformación con urgencia. Los sistemas alimentarios regenerativos ayudan a los agricultores, pescadores y ganaderos de todo el mundo a restaurar la naturaleza haciendo lo que mejor saben hacer: proporcionar comida a las personas. ¿Cómo es esto posible? En la tierra, usar cultivos de cobertura entre cosechas o plantar cultivos sin labrar la tierra ayuda a restaurar la compleja biología del suelo con el que las granjas deben contar para poder producir alimentos durante muchos años. ¿Sabes qué más hace? Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del agua.
En el mar, la acuicultura, la práctica de cultivar alimentos en el agua, puede ser una verdadera estrategia ganadora cuando se hace bien. Pensemos en las ostras. Ni siquiera hay que alimentarlas. Obtienen sus nutrientes filtrando el agua. Y así, mejoran la calidad de su entorno a medida que se alimentan. ¿Y las algas? Almacenan carbono y ayudan a combatir el cambio climático sin siquiera salir del lecho marino. Y aunque estos términos pueden ser nuevos, los métodos no lo son. Los pueblos indígenas han utilizado muchas de estas prácticas de sustento durante miles de años. Y eso es solo una gota en el océano de posibilidades que los sistemas alimentarios regenerativos pueden ofrecer. A medida que protegen activamente la diversidad, que hace que la comida sea mucho más que solo comer y que el cultivo sea mucho más que solo producir. Ahora, debemos enfrentar una elección, una que va más allá de nuestra cena diaria. ¿Vamos a quedarnos con nuestro menú actual o le ofreceremos a la naturaleza un lugar en la mesa? Y esa es una pregunta, ¿verdad? Espacio a la naturaleza dentro de nuestras mesas, ¿verdad? Y aquí es donde entra la soberanía alimentaria, que es esa capacidad que les mencionaba de cada territorio, de cada grupo, ¿verdad? De decidir qué consumimos y cómo lo consumimos. Y tiene que ver con estos puntos que están acá, que es primero lo que es la agricultura y la producción local, ¿verdad? Eliminar esa dependencia hacia lo que sería la parte exterior y volver a la producción de los servicios desde el propio país o la propia localidad o la propia región. La cantidad versus la calidad, el derecho de los pequeños agricultores a colocar sus productos y que estos productos puedan ser consumidos de una manera que sepamos que no son inocuos, es decir, que no nos van a dañar, que no están llenos de agroquímicos, que no tienen pesticidas que son dañinos, ¿verdad? O que nos van a generar cáncer, nos van a generar problemas de salud y que van a llenar los servicios de salud de nuestros países o de nuestras regiones o comunidades. También lo que es la sostenibilidad hídrica, no solamente en relación a cómo utilizamos el agua y la repartimos en los cultivos, sino también a cómo lavamos estos cultivos o estos frutos y plantas que vamos a comer. Y también el precio y la nutrición, ¿verdad? Que estén regulados en relación a lo que realmente se considera la parte básica para el consumo humano y los costos de producción. También la agrobiodiversidad, que es no promover ese monocultivo extensivo, sino la diversidad de plantas y un sistema familiar agrícola, o sea, que dentro de nuestras propias casas podamos tener esos lugares y una cultura agroalimentaria, que yo creo que aquí es de lo más importante porque es la parte relacionada a tener plantas medicinales, a la producción y platillos de alimentos que ya podamos hacer desde lo que producimos en nuestras casas. Y bueno, vamos a hablar de estas dos, pero quiero recordarles también mucho, como mencionaba en la charla anterior, a nuestros abuelitos y a nuestras abuelitas, y tal vez si cerramos los ojos y pensamos en ellos, vamos a encontrar que en su casa tenían, ¿verdad?, Juanilama, o tenían aquella planta que lo hacía uno, que no le doliera la panza, que le ayudara a la digestión, que no le doliera la cabeza. Y tenían también para consumo, ¿verdad? Tal vez, no sé, por ahí tenían alguna planta de tomates o de frutos, alcadas, ¿verdad? O iban afuera y agarraban unos limones y todo eso se compartían los limones entre las personas, ¿verdad? Yo creo que todo eso es parte de esa cultura agroalimentaria que de alguna manera pues se perdió en algún momento y que hay que recuperarla. Entonces, algunos conceptos básicos sobre la permacultura, que es una parte de estos sistemas alimentarios regenerativos, es que parte de esa observación de la naturaleza, de los ecosistemas y principalmente de la parte local, ¿verdad? Y de las personas, esa sabiduría que tienen personas que ya han vivido por mucho tiempo en el territorio y que pueden pasarnos conocimientos en relación a la producción. También en captar y almacenar el agua, el CO2, los nutrientes, integrar más que diferenciar, no solamente a nivel de personas, de flora, de fauna, sino también en relación a los sistemas que estamos utilizando para poder regar esas plantas, en diseñar basado en los patrones naturales y valorar esa biodiversidad que ya tenemos y todos esos servicios que nos dan, esos servicios ecosistémicos, saber que están ahí y que son gratuitos, sí, pero que tenemos que conservarlos, producir sin desperdicio, obtener mayor rendimiento alimentario y el uso de estrategias más lentas que tal vez podamos considerar que son pequeñas o que van muchísimo más
pues sí, lenta es la palabra, que otras que podríamos realizar, pero que son inocuas, es decir, no nos van a dañar. El alimento va a ser nutritivo y no va a tener una gran cantidad de agroquímicos relacionados a problemas o trastornos inclusive hormonales y de tiroides. Utilizar el borde o lo marginal. Muchas veces uno ve en las calles o en las aceras, ¿verdad? Que hay como espacios verdes que no son utilizados para nada y que están ahí como muy descuidados y que tal vez pueden utilizarse para producir o plantar diferentes, ya sea especies nativas o inclusive frutales y comestibles. Hay una iniciativa por ahí en algunos países europeos donde las personas, ¿verdad?, van en patineta y tiran semillas de plantas de consumo y también de plantas nativas de esa zona específicamente y pues ayuda montones a toda la parte de reforestar y de ir como regenerando áreas. Aquí vamos a hablar de permacultura en diferentes términos, por ejemplo, la cosecha de agua, que es cuando utilizamos el agua llovida, el agua que es pues, que de alguna manera el ecosistema ya nos da, la reutilización de aguas grises y aguas negras, el uso de biodigestores. Los biodigestores son un sistema que no son el tanque séptico, sino que utiliza como la misma descomposición con ciertas bacterias y demás, y que son en algunos casos anaeróbicos, o también los biojardines, que los biojardines también hablan un poco de cómo reutilizar todas estas heces y aguas pues negras y grises dentro de un sistema de nutrientes. El manejo del agua en el paisaje, un ejemplo de eso es el riego por pendiente, donde no necesariamente estamos utilizando una gran cantidad de energía o una gran cantidad de tubería, ¿verdad?, para llevar el agua, sino más bien trabajarlo en pendientes, que el agua misma corra trabajar con la naturaleza, ¿verdad?, trabajar con la forma del terreno. Las zanjas y pozos de filtración estanques, estos son muy utilizados en algunas partes porque nos ayudan a que el agua, ¿verdad?, esa agua pueda como ser absorbida por la tierra. La renovación de suelos silvícolas, esto quiere decir cuando, por ejemplo, plantamos un lugar y luego después de plantar tenemos que recolectar, por ejemplo, los tubérculos que pues no, el resto de la planta ya tal vez ya no nos sirve tanto y que tienen un proceso pues de crecimiento y que no nos van a estar dando fruto como tal vez constantemente como los frutales o comida constantemente más bien como los frutales. Y entonces saber que bueno, quitamos esto, le damos un espacio a la naturaleza para que se regenere, ¿verdad? Sembramos otro tipo de especies que nos ayuden a nutrir más la tierra y luego de nuevo volvemos a sembrar lo que necesitamos para consumo. El biocontrol, que ahí hay muchas técnicas de biocontrol, pero por ejemplo, algunas están relacionadas con atraer lo que serían las especies que se, digamos, las especies que se comen a las plagas. O sea, si yo tengo hormigas, la especie que se come a la hormiga. Y entonces, de esa manera, ir disminuyendo la cantidad de especies de hormigas, digamos, de la cantidad de hormigas que van a atacar mis cultivos y no necesariamente utilizar pesticidas o fungicidas, ¿verdad? No utilizar herbicidas porque planto rastreras, que ahorita vamos a ver que esas son las que están como en suelo, y entonces eso me permite que no crezca pues el zacate altísimo alrededor de la planta, y entonces ayudan a controlar todos esos elementos que de alguna manera queremos que el cultivo crezca y podamos comérnoslo sin que sea a partir de productos químicos. El compostaje, los biofertilizantes y los biofungicidas que están relacionados a los desperdicios que a veces tenemos en la cocina y demás, y cómo los podemos reutilizar, e inclusive hay algunos tipos de biofertilizantes y biofungicidas más relacionados a la parte de cultivos extensivos, ¿verdad? Y por último, los bosques comestibles y los jardines y huertas funcionales, que son de menor escala, que es lo que vamos a tocar muchísimo más en esta charla. Entonces, ¿qué es un bosque comestible? Porque tiene un nombre bastante interesante, ¿verdad? El bosque comestible. Yo le llamo al bosque comestible la sabiduría ecosistémica, ¿verdad? Ese conocimiento de lo que el ecosistema ya nos da y cómo él funciona. Básicamente se basa en las relaciones que tendrían las plantas dentro del bosque. Cuando uno piensa en un bosque tropical, se encontraba gran cantidad, bueno, se encuentra gran cantidad de alimento en la copa de los árboles, pero también en las partes bajas, ¿verdad? La sombra, inclusive hongos y cosas así. Y entonces, que van aprovechando, por ejemplo, si una planta necesita más sol, entonces se ubica, ¿verdad? O nace muchísimo más cercano a lo que serían las ramas extendidas del árbol y entonces así le llega el sol, digamos, como tamizado, o sea, que está como filtrado por esas ramas. Y
Si necesita muchísimo menos cantidad de sol, se va a unir más al tronco, ¿verdad? Donde las tal vez está más frondoso y entonces así no le va a llegar tanto sol. Si lo que necesita es humedad, pues se colocará en otro lado. Si las trepadoras, por ejemplo, que utilizan los troncos para subirse. Y entonces se acopla a esos requerimientos que ya las plantas tienen, como por ejemplo, cuando uno compra una planta y le dicen, es que no es de mucho sol, no es de mucha lluvia, no es de... Entonces ya las plantas tienen esa capacidad en el bosque de ubicarse donde necesitan. Entonces, vamos a ver que para lo que sería los bosques comestibles existe una pirámide, donde primero van a estar los árboles grandes, luego los árboles pequeños, tenemos lo que serían los arbustos, las herbáceas, ¿verdad? Que podrían ser estos que están por acá, número 4, el 6, que son las raíces, como los tubérculos, y el 7, lo que son las trepadoras. Entonces, que van a empezar a subirse. Y aquí podemos ver un bosque comestible, un momento nada más para bajar esto y que podamos ver bien, un bosque comestible en, en donde vamos a tener aguacate, naranja, ¿verdad? De dos tipos, el zapote blanco, la malanga, el sagú, una granada y una cariza, por ejemplo. Y aquí un ejemplo que también podemos ver es un colorín, que es el árbol, lo que es el chayote, la papa voladora, la macadamia. Aquí por este lado podemos ver la cúrcuma, que es un tubérculo, el níspero creciendo, y bueno, aquí esto más cercano, un plátano. Y entonces es eso de, pues, entender cuáles son las dinámicas que tienen en el ecosistema esos tipos de planta y poder sembrar de esa manera. Entonces, tal vez ahorita se preguntan, bueno, pero es que vieras que yo no sé lo que sería una trepadora, ¿verdad? O qué es una herbácea. Entonces, vamos a verlo, les voy a dar algunos ejemplos. El árbol grande es el que corresponde a la vegetación con un tronco grueso, con una ramificación en altura. Ramificación en altura quiere decir que aquí está el tronco, ¿verdad? Nosotros vemos el tronco y luego se ramifica, ¿verdad? O las ramas crecen como en la parte alta, o sea, no salen como del tronco o de la base, sino que hay un espacio que comúnmente le decimos así tronco, ¿verdad? Que es muchísimo, ¿verdad? O alto y ya después ahí es donde empiezan a salir todas las ramas. Y tiene una altura de más de 10 metros. Por ejemplo, el carao, aquí en Costa Rica, que es de 9 a 25 metros. Bueno, anda por ahí de los 10 metros. Luego tenemos el árbol pequeño, como lo es el achote, que corresponde a vegetación igual, como les mencionaba, con tronco grueso, ¿verdad? Tal vez un poco menos grueso que lo que veríamos en árboles grandes, pero sí que va a tener ese sistema de ramificación en altura y que va a ser menor a esos 10 metros. Un arbusto, un claro ejemplo, son las frambuesas, que corresponde a esa vegetación con tronco delgado y ramificado desde el suelo, ¿verdad? Como podemos ver aquí, está desde el suelo, ¿verdad? Este es el número 4, entonces desde el suelo vamos a empezar a ver esas ramas o esos espacios ya empezando a crecer y no crecen tal vez más de 4 metros, ¿verdad? Entonces sí es importante esas medidas. Y la vegetación de tallo blando, que son las herbáceas, como por ejemplo, que no crecen mucho del suelo, como por ejemplo lo que serían digamos, la parte de la albahaca y demás, algunos medicinales también cuentan como herbáceas. Y en los cubresuelos que tienen un crecimiento más horizontal, o sea, que van a crecer, como el zacate, ¿verdad? Que crece como muy unido a la tierra. Y un ejemplo de esto sería el culantro coyote aquí en Costa Rica. Y las raíces, que son vegetación de tallo blando igual, pero ¿verdad? Que conocemos que lo que se siembra o la parte, digamos, como de sus raíces, tienen también los bulbos, ¿verdad? Por ejemplo, los bulbos también se pueden considerar pues raíces o lo que sería también tubérculos y un ejemplo sería la cúrcuma. Luego, por último, tenemos las trepadoras que tienen ese crecimiento de que escalan, ¿verdad? Escalan cosas y suben y hay que a veces hacerles toda una estructura metálica o toda una estructura específica para poder sembrarlo. Y muchas veces, por ejemplo, por acá la papa voladora y demás que crecen en el tronco. Entonces, imagínense en todo el gasto que probablemente fue hacer esta infraestructura para poder sembrar chayotes, hubiera sido muchísimo más fácil que el chayote creciera solo en el árbol, ¿verdad? Y muchísimo más sano para el ecosistema y muchísimo más, pues aumenta su productividad porque obtiene mejores nutrientes y esa es su manera en la que crece. Vamos a tener entonces que existe una productividad quiere decir que los alimentos van a ser mejores, que la tierra va a estar en mejores condiciones, que van a haber más nutrientes, que las plantas van a estar en su lugar óptimo de sol, de sombra y demás. Eso se encuentra en el ecosistema natural. Luego, en los bosques comestibles. Luego encontramos las partes frutales, que a veces uno siembra, bueno, voy a poner un frutal aquí, un frutal allá, ¿verdad? Y no necesariamente es un bosque comestible, pero digamos que es un sistema medio
En los pastizales ya vamos a tener una menor capacidad, digamos, de crecimiento y una menor capacidad, digamos, de los nutrientes. Y luego va a estar la tierra arable, que es la de cultivo anual, y el monocultivo, que realmente tiene un alto impacto en el cambio climático por lo que sería la deforestación, ¿verdad? Recordemos que todos esos plantas que se mueren van a liberar el CO2 a la atmósfera y creo que escuché algo, no sé si alguien quiere preguntar algo. Voy a dar unos minutos, creo que no. Bueno, bueno, entonces lo que sería la tierra arable. Y lo importante es que empecemos a tener ciudades muchísimo más limpias, como vemos aquí, con la energía, pero también muchísimo más verdes y llenas de alimentos y cultivos que promuevan esos sistemas ecosistémicos. Entonces, ¿cuáles son algunos beneficios? Bueno, primero se maximizan las interacciones positivas. ¿Qué son las interacciones positivas? Visita de faunas, aumento de nutrientes, el alimento es más saludable, ¿verdad? Más nutritivo. Y se maximizan las negativas. ¿Cuáles son las negativas? Bueno, por ejemplo, plagas, hongos y demás. Se basan en el sistema de policultivo. Esto quiere decir que no es agarrar un árbol y sembrarlo 300 veces, sino sembrar diferentes especies que puedan entre ellas ayudarse. Es un esfuerzo de bosque comestible. Digamos, la mayor parte del esfuerzo está en cómo se diseña, ¿verdad? Que yo empiece a entender, bueno, esto es una trepadora, esto es una herbácea, esto es una raíz y cómo yo la puedo utilizar, pero también permiten ahorrar trabajo, ¿verdad? Arduo. ¿Por qué? Porque si ya están todos esos biocontroles que les mencionaba, si ya hay más nutrientes y el fruto va a ser mejor, si me va a dar frutos muchísimas más veces que si no lo sembrara de esta manera, entonces ese trabajo que yo voy a tener que hacer para fumigar y demás, no lo voy a tener. Y además, no van a haber productos químicos. Es importante que no es llegar y agarrar un bosque que yo tenga, ¿verdad? O ir a un bosque y empezar a sembrar, sino más bien sembrar con la lógica del bosque. Esa es como la frase más importante. No se aplica el cultivo de cereales porque ellos tienen como un sistema de subsistencia muy específico, pero en realidad yo he visto en algunos lugares que sí pueden llegar a sembrar, por ejemplo, el maíz. El mayor control de los productos, así podemos saber que no estamos utilizando agroquímicos tóxicos, que realmente estamos trabajando a partir de lo que la tierra nos da, y también la cantidad de tiempo, ¿verdad? Este aspecto uno lo puede ver como algo negativo en el sentido de que va a tardar más, ¿verdad? Si yo siembro hoy un árbol de limones, pues voy a tener que esperar para que me dé limones en conjunto con el resto, ¿verdad? De chayotes y demás, pero sí es importante tomar en cuenta que si yo siembro bastante, pues de alguna manera y muy diverso, de alguna manera siempre voy a encontrar, tal vez no limones de esta especie, pero limones de otra especie, chayotes, ayotes, ¿verdad? Y voy a tener esa diversidad y eso es importante, no solamente para la parte de ecosistemas que estoy mencionando, sino también para la parte de consumo humano, ¿verdad? Poder tener esa cantidad. Y se dice que muchas veces se ha abandonado esa dieta basada en frutas y vegetales, entonces la gente lo ve como negativo, pero yo lo veo desde el punto de vista positivo de que estos bosques comestibles podrían ayudarnos a volver a utilizar esos sistemas digamos, de consumo, o sea, volver a las frutas, los vegetales que tienen un alto valor nutricional. Entonces, vamos a viajar a lo que sería, me gustaría poder llevarlos, ¿verdad? No virtualmente, a ver un bosque comestible, ojalá en Costa Rica y demás, pero ya que no podemos tal vez viajar por muchos motivos, a nivel físico, vamos a ver un video sobre un solar maya, que es de donde parten esos bosques comestibles, en Maní, Yucatán. Y vamos a ver cómo ellos utilizan ya este sistema en muchos lugares. Listo. Mira, dentro de las cosas que vamos a encontrar en el solar son los frutales. Los frutales están dispersos alrededor del solar. Nosotros actualmente tenemos 45 frutales diferentes, la mayoría en producción. Que toda esta diversidad de frutas nos aportan diferentes nutrientes, ¿no? O sea, y la característica de tener todos estos frutales es que no nos dan en la misma época, ¿no? Cuando no hay un aguacate, hay un coco. Entonces siempre va a haber algo que comer, por eso toda esa diversidad de cosas. Mira, dentro de las cosas que también estamos nosotros tratando de hacer es rescatando plantas que están en peligro de extinción. Este es un pistache, es una planta de pistache. Sí. Y bueno, esta también es una plantita, es un macal, que básicamente es como la papa, como la yuca, camote, que es una plantita que para los mayas fue importantísimo. Esta plantita con el ramón fue súper importantísimo, porque en épocas de crisis donde no había lluvia, sequías muy prolongadas, los mayas podían vivir con la harina de estas plantas, con la harina de ramón, que hacían sus masas, hacían su café, hacían sus tortillas, junto con el macal.
Entonces la idea es que también otra vez la gente las conozca y además que son muy riquísimas. El solar también se caracteriza porque por plantas medicinales. Nuestros papás tenían su farmacia en casa. Esta es una variedad de vaporru, que es ahora sí que algo natural, que nosotros lo hacemos aquí con cera de abeja y la hacemos un tipo ungüento, o la puedes utilizar de manera directa, ¿no? La pones un poquito a calentar y luego te la pones amarrada con una venda en los pechos, te ayuda a descongestionar la nariz y los pulmones. Y bueno, aquí tenemos la sábila, que también pues tiene múltiples usos, ¿no? Por acá tenemos esta es una variedad de calanchoe, que es una que la llaman mala madre, que se caracteriza porque la usan mucho para problemas de cáncer. Y tenemos también acá que le llaman alcanfor, que es un parecido al vaporru. Son casi similares, nada más que una es más fuerte y son de especies diferentes, pero lo ocupamos de la misma manera, para hacer ungüento, para descongestionar. Y bueno, que es el ajenjo también, que es una plantita amarga, sisí le llaman en maya, que también es para problemas biliares. Tenemos allá el maculal, hierba santa, momo, lo conocen en otros lugares. Y mira, por acá tenemos ya el área de huerto, que este es el canché, que el canché es un método de siembra tradicional que se caracteriza porque es una cama elevada y que nuestros papás lo sembraban de esta manera porque sus animales andaban sueltos y una forma de proteger su cultivo era que elevaban las camas. Pero qué bueno que actualmente, con los estudios que se han hecho, no solo les servía para proteger de los animales, sino que además nos ayuda a controlar plaga, nos permite sembrar todo el año. Al estar a esta altura las temperaturas cambian totalmente. Y bueno, lo podemos ocupar para sembrar cosas de ciclo corto como rábano, cilantro, lechuga. Mira, son rábanos, es un cilantrito que van germinando, son lechugas, ¿no? Incluso para hacer el semillero y después trasplantar. Entonces es una maravilla tener un canché. Son rabanitos, sí. Aquí tratamos de sembrar de manera escalonada. Cuando aquellos ya están por terminar, aquí ya viene otro, o sea, con la idea de que siempre tengamos algo para comer. Por aquí tenemos apio, acelgas, lechugas. Este es el apio, mira, totalmente diferente. Los olores, es un olor mucho más penetrante, más fuerte, es un olor fresco. O sea, realmente a veces los sabores que vemos los olores y sabores que sentimos en el súper son totalmente diferentes cuando lo cosechas de manera natural. Entonces tenemos variedades de acelga, tenemos una acelga de hoja roja, acelga verde, lechugas, remolachas. Por ejemplo, una remolacha, mira, ya están ahí. Aquí tenemos otras. Aquí tenemos algunas acelgas, algunas variedades de lechugas también y más lechugas. Por ahí estamos terminando la cosecha de tomate verde, tomate de cáscara. Hace unos días estaba súper lleno, ahorita estamos terminando la cosecha. No, pues fíjate que en cuanto a animales, ahora sí que silvestres no tenemos problema y plagas tampoco. Ahora sí que tratamos de tener todo este espacio de una manera natural, donde hay un equilibrio de forma natural, ¿no? O sea, no aplicamos químicos, lo que sí es procuramos tener un suelo vivo y sano. Que ahorita vamos a ver allá cómo es que lo tenemos vivo. Que la biofábrica es un módulo en el cual estamos produciendo de manera artesanal y natural todos los nutrientes necesarios para tener un suelo vivo y para nutrir nuestras plantas. O sea, es decir, aquí lo producimos con cosas locales, muy sencillas, que los costes de producción son básicamente muy bajos y con esto mantenemos nuestro suelo vivo. O sea, nosotros tenemos la lógica de que no se trata de controlar plagas, sino que más bien necesitamos darle las defensas suficientes a las plantas para que puedan crecer. O sea, la planta es un ser vivo. O sea, si una planta es como nosotros, que estamos bien alimentados con todas nuestras vitaminas, pues tenemos buenas defensas, ¿no? Las plantas igual. Si es un suelo que no tiene nutrientes, o sea, las plantas van a crecer todas y va a venir una plaga, inmediatamente se la va. O sea, necesitamos trabajar primero en el suelo y después pensar en sembrar. Ok, bueno, este fue el viaje que desarrollamos a lo que sería este solar en México y vamos a hablar sobre
cómo podemos llevarlo a una menor escala, ¿verdad? Porque no todos tenemos tal vez un espacio tan grande, a pesar de que también es importante entender que estos solares se realizan en comunidad, ¿verdad? Entonces, inclusive en nuestras comunidades, si tenemos por ahí un parque o alguna plaza, ¿verdad? Eh, algún lugar de juegos, podemos empezar a llevar esta información y empezar a generarlo desde la comunidad y con las personas que están ahí, ¿verdad? Y alimentarnos todos, que es básicamente de lo que se trata. Pero bueno, estos jardines y huertas funcionales son esta adaptación a menor escala de los bosques comestibles y son claves para procesos ecológicos y de soberanía alimentaria, porque muchas veces no tener ese gran espacio no significa que no podamos de alguna manera producir y comer de lo que tenemos en la casa. Es un alimento y un refugio para lo que sería la fauna silvestre. Es importante mencionar en este aspecto que son temporales, no es que todo el tiempo vamos a tener ahí murciélagos metidos en la casa o en las jardines, ¿verdad? O demás, sino que es temporal. Principalmente el que más hablan es el murciélago, que bueno, es nocturno, entonces ni siquiera es muy probable que ni siquiera lo veamos. Y también, pues vamos a tener otro tipo de faunas como colibríes, mariposas y demás. Además de que ayudan a la parte del ecosistema y a que los polinizadores estén ahí, que ya vimos que es necesario tener polinizadores para poder tener buenos frutos, también vamos a tener lo que son que abastecen a las personas y mejoran su salud física y mental. Aquí están un ejemplo de balcones comestibles, donde podemos ver los árboles sembrados en maceta. También vemos que un jardín comestible no solamente tiene la parte que el ser humano puede consumir, sino otros que los animales puedan consumir y los polinizadores puedan como llegar, ¿verdad? Los pueda atraer y les parezca más interesante llegar a nuestro jardín. Igual algunos tomates por acá, en esta zona podemos ver igual algunas otras plantas, inclusive tubérculos. Y es un espacio, bueno, este es un poquito más grande que algunos otros que vamos a ver, pero pues es bastante interesante. Las zonas comunes comestibles, por ejemplo, este es un edificio de apartamentos en donde podríamos tener una zona común donde igual tengamos flores, tengamos plantas comestibles, plantas medicinales. Es importante el etiquetado, ¿verdad? Como vemos aquí en estos elementos amarillos, importante que podamos saber qué tipo de planta es, ¿verdad? Bueno, esta es una juanilama o este es tomate de tal tipo, es importante como esa identificación. Los dados comestibles, muchas veces no, tal vez no tenemos inclusive un balcón, un patio, un espacio, pero sí podemos tenerlos en la cocina, entonces podemos generar estos dados comestibles donde podemos tener diferentes tipos de alimentos y de flores. También es importante que esa balance entre la parte más ornamental, que la tenemos porque es bella y porque nos gusta o por los olores, y la parte ya relacionada al consumo humano, que están ligados a través de los polinizadores. Y también lo que serían los patios comestibles, el espacio que tengamos, básicamente lo podemos convertir en un jardín eh, funcional. ¿Cuáles son las condiciones tal vez para iniciar? Bueno, aquí podemos ver algunos dados y podemos ver algunos polinizadores. Entonces, para iniciar hay que considerar los metros cuadrados que tenemos y organizarlos de forma diversa, entender ese espacio mínimo en el que podemos tener una planta, entender cómo crecen sus raíces, ¿verdad? No es lo mismo tener un tubérculo que va a necesitar un espacio hacia abajo muchísimo mayor que tener, por ejemplo, pues alguna planta que no requiere tanta raíz y que más bien requiere muchísimo más dispersión o, bueno, ir conociendo todo esto en relación a la planta que vamos a sembrar o a lo que vamos a sembrar. Saber en qué zona de vida y clima nos encontramos, eso es muy importante porque no es lo mismo, ¿verdad? Estar en Guanacaste que estar en la zona del Caribe y no solamente porque las plantas nativas no necesariamente son las mismas, sino también porque va a tener diferencias microclimáticas que se le llaman, en donde pues ciertos cultivos van a tener ciertas plagas y demás, y entonces saber cuáles podemos utilizar para contrarrestarlo. Valorar el tamaño y condiciones de luz y sombra y de las raíces, o sea, los requerimientos, como mencionaba anteriormente, si necesita estar más a la sombra, más al sol, que eso ya lo conocemos bastante bien y que generalmente en plantas nativas va a ser menor ese requerimiento o ese trabajo que tengamos que hacer para que ellas se mantengan vivas. Preferir lugares de al menos 4 horas de sol directo. Esto lo menciono porque también es importante a la hora de construir y a la hora de planificar nuestras casas, que ojalá tengamos sol que entre, ¿verdad? No de una manera agresiva y que pueda dañar nuestras actividades, pero sí de una manera que permita la vida, ¿verdad? Es muy importante para procesos inclusive propios del cuerpo humano, las vitaminas y demás. Y es más fácil cubrir, o sea, es más fácil que yo diga, bueno, tengo este espacio, voy a poner una pérgola, que es, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero pues es una estructura que se pone por encima para que no entre tan directamente el sol. Muchas veces las hemos visto, esas son de madera, ¿verdad? O poner, por ejemplo, otro tipo de ahí, pues, vegetación que cuelgue y demás, o inclusive utilizar un árbol, es muchísimo más fácil generar sombra que buscar luz.
¿verdad? En las casas cuando no hay luz es mucho más complicado agarrar ese espacio de sol, pero sí se puede lograr. Buscar especies nativas, hay algunas ornamentales exóticas que sí dan alimento, entonces hay que tener ese dato, es importante, pero también es muy necesario considerar que no necesariamente cuando estamos en una página de Facebook, en una página de Instagram y dice atraiga polinizadores, ¿verdad? En grande y nos ponen un montón de fotos de plantas, no necesariamente esas plantas van a traer polinizadores en Costa Rica. ¿Por qué? Porque pertenecen a veces a otras regiones. A veces estamos viendo una foto, a veces yo, inclusive, a mí me gusta mucho seguir eso, y veo fotos y yo digo, bueno, pero aquí casi que nada más una, porque las otras son de otra región y realmente pues no sé si serían tan buenas de sembrar acá. Entonces, por ese lado, sí saber que hay algunas ornamentales que son las que son exóticas, ¿verdad? Y demás, que podrían ser que sí atraigan, pero principalmente guiarse con lo que son las plantas nativas, que van a atraer muchísimo más. Preparar la tierra, pensar en los recipientes y en el sistema de riego, ya sea a través de compostaje, y ahorita vamos a hablar un poco más de esto, y dejar otros sectores para crecer hierbas. Es importante que las hierbas, el dejar espacios de lo que uno llamaría, pues no sé si charral, ¿verdad? O que uno dice, uy, no, se me está llenando demasiadas plantas que no quiero. Esas plantas que tal vez uno dice, es que no quiero estas plantas, muchas veces atraen polinizadores y son propias de los sistemas ecológicos en los que estamos y nos ayudan a mejorar nuestro huerto. Entonces, tal vez no en todo, ¿verdad? Porque puede ser que algunas personas necesiten ese orden, pero sí decir, bueno, en este dado voy a dejar que crezca o en este sector del patio, en este sector del jardín voy a dejar que crezcan las plantas. Y vamos a hablar de algunos elementos, por ejemplo, el comedero y bebederos, ¿verdad? De plantas y animales. Y mucha gente los utiliza. Yo quisiera preguntarles si ustedes consideran que son buenos para estos animales o no. Lo pueden dejar en el chat o lo pueden pensar nada más. Y la respuesta en realidad es que no. El agua con azúcar que nosotros les dejamos a las aves, principalmente a los colibríes, no tiene ciertos nutrientes que sí tiene el néctar. Entonces, es como si nosotros, igual que nosotros, nos estuviéramos alimentando de calorías vacías, o sea, de ahí de azúcar y agua, y no necesariamente tienen todos los nutrientes que realmente necesitan las personas o en este caso los animales. También les genera daños en el pico, en alas, en extremidades, ¿verdad? Y no es lo que queremos, no es lo que queremos, no es encontrar una patita que se le dañó o un pico que ya no va a poder utilizar, no permiten la polinización y generan dependencia, o sea, no nos va a permitir llevar el alimento, o sea, no va a permitir que ellos lleguen a las flores a polinizarlas y entonces no va a haber polinización, no vamos a tener frutos, ¿verdad? Y todo ese sistema que les expliqué. Y también al mismo tiempo genera dependencia, o sea, las aves, por ejemplo, cuando les dejamos estas semillas, ellas no van a ir a buscar a la naturaleza, las estamos como medio domesticando, pero ellas, a diferencia de otros animales domesticados, sí necesitan estar conectados con ese ambiente natural y atraen otro tipo de fauna, tal vez como roedores y así, que no necesariamente, sin embargo, yo sí mencionaría en este punto que todos los animales deberíamos tenerles esa consideración porque son parte de nuestro sistema, pero sí a mucha gente pues no le agrada tanto. Entonces, ¿cuál es tal vez la manera en la que yo puedo atraer los colibríes que quiero ver en mi jardín, las aves, ¿verdad? Y demás? Pues básicamente con sembrar plantas nativas y plantas que los atraigan, ¿verdad? Un ejemplo es el huitite, este es aquí de fotografías de Costa Rica que uno encuentra en distintas páginas. Esta, por ejemplo, es de Pedro Miguel González y vean esta ave, qué increíble los colores y demás, y él tuvo la oportunidad de poder acercarse y demás a tomar la foto y de verla también. Entonces muchas veces es más bonito verlos en relación a sistemas así que verlos en relación a sistemas así, ¿verdad? O sea, verlos ahí con un montón de plástico y demás, que ya sabemos que también genera mucho impacto ambiental, pero verlos pues disfrutando de lo que nosotros hemos sembrado. El huitite aquí también atrae otro tipo de aves o flor. Entonces, por ejemplo, este es un árbol que atrae no solamente por sus frutos, sino también por su flor, y también el rabo de gato, que es muy conocido, y sembrar siempre especies nativas de Costa Rica. Otro ejemplo que podemos hacer son los hoteles para fauna. Aquí es importante mencionar que esto, pues, hay que tomar la consideración de la zona en la que nos encontremos, ¿verdad? A veces en Guanacaste hay muchísimo más, digamos, como capacidad de tener ciertas abejas y demás, pero
sí ayuda a que aniden principalmente las solitarias. O sea, no es que vamos a encontrar ahí un panal, bueno, digamos, hay que ver mucho la región, pero sí no es como que vamos a encontrar tal vez un panal ahí de abejas melíferas que nos van a picar, sino más bien es para las solitarias, o sea, las que andan, las que son nativas de Costa Rica, que son muy positivas y polinizan y que andan ahí solitas, ¿verdad? En el mundo buscando dónde dejar sus crías. Entonces ayudan a lo que sería esta parte y es muy importante que tengamos diferentes tamaños, que no sean plásticas, venden unas cuando uno pone como, no sé, en algunos lugares, hotel para abejas, venden plásticas, pero siempre es importante que sean naturales, ya sea con bambú, ¿verdad? Podemos colocarlos en zonas arriba, ¿verdad? En los árboles para que también los niños no lleguen, si tenemos como mayor precaución y también pues tenemos huecos de distintos tamaños. Y si se encuentra un panal, es importante llamar a personas que puedan removerlo de forma segura, pero que no lo quemen, ¿verdad? Que hay personas que se dedican en el país, ¿verdad? A encontrar esa abeja madre, que es la que, bueno, la abeja reina, que es la que pues va a guiar el panal, la colocan, ¿verdad? Y se la llevan y se llevan el resto del panal y pues ahí puede darse a un lugar donde se produzca elementos ya melíferos, de miel, ¿verdad? O inclusive será de baja para otros elementos. Si dejamos troncos propensos a que puedan tener huecos, es decir, si tenemos un árbol se cayó, pues tal vez no rejuntarlo, o sea, pues, si hay muchos daños y demás, pues sí, ver cómo se puede hacer, pero se puede tal vez cortar en pedazos y poner como alrededor y entonces que pueda tener ese ecosistema y que puedan anidar o dejar, ¿verdad? Troncos, ramas, que puedan encontrarse por ahí en el jardín. Yo sé que a veces cuesta mucho en relación a cuando uno está chapeando, cuando uno está cortando el zacate, pero son cosas muy importantes que podemos hacer. Otra situación que se da mucho es el choque de aves. A veces en huertas diseñamos con un sistema basado, voy a mover este un momento porque creo que así pueden ver mejor, un sistema basado en lo que sería estos pasos, ¿verdad? De vidrio, porque queremos ver el afuera, ¿verdad? Pero las aves, e inclusive muchas personas, no reconocen esa diferencia del vidrio, o sea, si está abierto, está cerrado, qué es lo que está sucediendo ahí, y pegan, ¿verdad? Ellas creen que pueden pasar y no pueden pasar, y en la mayoría de los casos mueren. ¿Qué se puede realizar? Bueno, se pueden generar marcas, y es importante entender que estas marcas deben ser de 4 milímetros si son individuales y de 2 o 8 milímetros si son lineales. Entonces, esas que son individuales tienen que ser de 4 milímetros, ¿verdad? Es importante también la distancia que no deben ser de más centímetros entre marcas visuales, es decir, de acá, de esta marca a esta marca, no deben ser más de 2 centímetros. Básicamente, ¿verdad? Que hayan 5 centímetros de lo que sería esta zona de acá a esta zona de acá y también un alto contraste con el vidrio y que se coloquen del lado exterior. Inclusive también es importante tomar en cuenta algunos otros ejemplos como lo que es la pintura. En este caso la pintura ayuda bastante, pero siempre y cuando igual cuente con esas condiciones de centímetros y milímetros necesarias, las cuerdas, las siluetas y algunas otras. Otro punto en el que es necesario conversar, ¿verdad? O llevar a lo que serían las conversaciones son las luces externas. Las luces externas dificultan a la fauna, principalmente estas que están acá por esta zona, que son las que están más relacionadas con lo que sería diferentes colores, ¿no? Esas luces que son como verde, amarillo, rojo y que van como generando diferentes como movimientos y así. Eso genera muchísima dificultad para la fauna. Primero porque altera los procesos de reproducción, principalmente de las aves. Entonces, si nosotros queremos un jardín más vivo, no vamos a querer utilizar pues esa iluminación porque no van a llegar y al mismo tiempo estamos generándoles un daño. La luz de color afecta el ciclo circadiano, es decir, el ciclo circadiano es la luz que nos levanta, que es verdad la del sol, y la luz que nos acuesta, que es la de la luna. Entonces, dependiendo de eso, hay colores y hay gamas de luces que nos permiten, ¿verdad?, trabajar más o estar más despiertos y otros que nos permiten estar más relajados y más tranquilos. Y eso también le pasa a la fauna. Entonces, les cambia esa manera en la que se van a dormir o en la que se levantan. Ponen en peligro la comunicación y orientación de los animales y principalmente lo que son los murciélagos, ¿verdad? Que necesitan de lo que sería la parte nocturna, que es muy importante que podamos entender que afecta todo ese proceso en relación a los murciélagos. Y no permite la participación de ciertos animales y polinizadores nocturnos. Y utilizar luces con colores más cálidos nos va a ayudar y también apagar las luces en la noche. O sea, si queremos tener esas luces, porque es todo un proceso de seguridad y demás, pero apagarlas durante la noche porque es necesario para los animales y las personas también. Vamos a hablar de lo que es el biocontrol. El biocontrol
es un servicio ecosistémico en el cual vamos a tener toda la parte de, digamos, como de controlar las plagas, los insectos y demás. El biocontrol, hay muchísimas técnicas, por ejemplo, aquí podemos ver que se siembran algunas plantas que tienen un olor muy fuerte, como lo es el cebollín o la cebolla o inclusive la citronela, ¿verdad? Algunas otras que tenemos que también tener consideración porque, por ejemplo, la citronela es contra zancudos y los zancudos también son polinizadores, entonces, bueno, tener esos cuidados, pero si ya tenemos una plaga, por ejemplo, aquí tienen una plaga, entonces sembraron pues estos lechugas y demás alrededor. En el dado pusieron lo que son cebollinos. También otro ejemplo, por acá podemos ver de cómo se puede aumentar esa polinización e inclusive disminuir con algunas otras plantas de aroma muy fuerte lo que son las plagas y utilizar algunos otros elementos, como por ejemplo este tenía un problema de babosas y entonces lo que se hizo fue utilizar cáscara de huevo. Y entonces se coloca y eso ayuda a que, digamos, además de que es alimento para la planta o no le genera nutrientes, también ayuda a disminuir lo que serían las babosas. O por ejemplo las hormigas, ¿verdad? Cuando tenemos hormigas se puede utilizar un algodón untado de alguna fragancia muy fuerte o de algún aceite para cubrirlo. Es importante hacerlo doble, ¿verdad? En la parte de abajo y ya más arriba, cercando las hojas, para que si hay zacate y demás, pues no lleguen a lo que sería toda la parte de las hojas. Y existen algunos como remedios caseros de alguna manera, como utilizar las cáscaras de la naranja y otros cítricos que generalmente no compostamos para hervirlas durante 15 minutos, ¿verdad? 150 mililitros de agua por 2 o 3 cáscaras de la naranja, ¿verdad? Del cáscara completa, ¿verdad? De toda la naranja, y se deja reposar un día entero. Esto de reposar un día entero lo van a ver en el resto de espacios y está relacionado con que si utilizamos agua del tubo, necesitamos que no tenga, ¿verdad? O que se disminuya su cantidad de cloro porque pues afecta, entonces se deja reposar 24 horas, entonces es mejor utilizar agua de lluvia. Después de 25 horas es importante colarlo y se atomizan las hojas, que atomizar es pues con el spray de arriba y abajo y en el tallo también. Una semana, ¿verdad? Si se hace muchísimo más una vez por semana, o sea, un día a la semana, y si se hace muchísimo más puede generar como efectos nocivos, porque realmente los cítricos son un poco abrasivos en ese sentido, entonces nada más utilizarlo. Y muy importante, si es una planta que tienen en un balcón comestible, agarrar esa planta y ponerla como adentro o digamos en alguna zona que puedan controlar la lluvia para que no la lluvia no se lleve con lo que ya hicieron. Y si la tienen afuera y está sembrada en un espacio, un jardín externo, pues hacerlo cuando ya hayan visto o no haya como mucha señal de lluvia del día siguiente y demás, o ya hayan visto que ya llovió y que es probable que no llueva. Entonces, eso es muy, muy, muy importante en lo que sería pues todo este proceso de las plantas. También está otro espacio de hotel para fauna que sería relacionado al biocontrol. Esos animales que todos conocemos, ¿verdad? Muy comunes aquí en Costa Rica, pues nos ayudan a comerse ciertas plagas y ciertos insectos que podrían estar dañando nuestros cultivos y son un sistema natural. ¿Qué podemos hacer? Bueno, dejamos algunos troncos o tablas bien colocadas y apiladas, o bueno, apiladas por ahí, también rocas, y entonces así ellos se refugian, como podemos ver aquí, esta fue una foto tomada, y pues acercándose a uno de los huecos que hay en este sistema, y entonces podemos ver que allí él ya está viviendo y sale para alimentarse y ayuda a controlar lo que serían las plagas. Y además preservar esta fauna tiene un efecto bastante importante para el ecosistema y estamos utilizando una forma natural de controlarlos. Los biofertilizantes, hay muchísimos, ¿verdad? Y también hay otros que se llaman los bioenergizantes, que lo que hacen es como revivir un poco más la planta. Tal vez no es tan completo, pero por ejemplo está el compostaje, que me dijeron que ya habían recibido una charla de compostaje, entonces no voy a extenderme mucho, pero es importante sí entender cómo lo estamos haciendo, ¿verdad? Podemos hacerlo en un espacio muy pequeño y de manera, ¿verdad? Manual o inclusive utilizar algunos otros procesos y entonces entender cuál nos sirve más, porque hay unos que requieren más tiempo y otros que requieren menos tiempo. El agua de algunos vegetales, cuando los cocinamos y demás, es muy buena, muy, muy buena. No hay por qué tirarla ahí al fregadero. Se puede utilizar para las plantas. La borucha de café, el agua del arroz, no necesariamente el que ya cocinamos, sino mucha gente que lava el arroz, ¿verdad? Que a veces dicen que le quita ciertas cosas, pero bueno, hay gente que sí lava el arroz. Entonces, si ustedes son de las personas que lavan el arroz, pueden utilizar esa agua, que tal vez ya no van a utilizar en nada más, excepto que la utilicen para cocinar o una parte de esa agua, para
lo que serían las plantas. También tenemos la ceniza y algunos macerados y oleatos. ¿Y qué son estos? Bueno, agarrar algunas plantas que sabemos que tienen bastantes nutrientes, colocarlas en algún aceite o algunos extractos esenciales y demás, y pues hacer nuestros propios macerados y después vertirlos en las plantas. ¿Qué es lo importante de esto? Se brindan los nutrientes necesarios para que crezcan, pero son orgánicos y no químicos. O sea, no es que compré ahí un fertilizante químico que también de alguna manera no sabemos hasta dónde esos químicos van a llegar a mi organismo, a mi cuerpo y me van a enfermar. Al no ser químico, mejora también la calidad del suelo. Eso quiere decir que si yo lo, se lo he hecho, no sé, a mis plantas de rábanos, ¿verdad? Y por ahí tengo sembrado unas plantas de yuca, no sé, este, eso también le va a ayudar porque va a regenerar el suelo, lo va a hacer muchísimo más fuerte. Va a tener una mejor productividad y calidad de frutos y una larga vida en las ornamentales. No dañan el medio ambiente en general, ¿verdad? Como ideas y ni a las personas que los ingieren. Tiene un menor costo y se utiliza desde el desperdicio, ¿verdad? Porque a veces muchas veces la borucha del café es algo que tiramos por ahí en el basurero y lo podemos utilizar. Es súper importante reutilizar lo que ya tenemos. Mejora la absorción del suelo y la captación de CO2. Y entonces aquí les tengo, digamos, otro tip ahí de plantas, que es utilizar esa borucha del café, secarla. Es importante que la dejen secando al sol, que tenga viento, o sea, no la tapen porque si no se le hace un hongo y entonces ya eso no se puede utilizar. Y de 4 o 5 cucharadas soperas con 1 litro de agua. Principalmente ojalá que sea agua llovida, también puede ser esta agua de arroz, ¿verdad? Se revuelve y se deja de reposar por 24 horas. Se trocean las cáscaras de cebolla, esas que quitamos, ¿verdad? La cebolla, lo que uno le dice la piel de la cebolla, que muchas veces las quitamos y las botamos por ahí, esas las podemos utilizar, ya sea cebolla blanca o morada, y las troceamos, o sea, las cortamos con una tijera, ¿verdad? O con las manos y demás, y 3 puñetos de eso con 1 litro de agua, se deja también 24 horas, y después se revuelven ambos y se va utilizando en una proporción adecuada. Vamos a hablar también de lo que son los biofungicidas. Los biofungicidas, bueno, ¿qué pasa con los hongos? Los hongos son muy comunes en Costa Rica, en las zonas tropicales también, porque se alimentan de la humedad y de las altas temperaturas. Y adivinen quiénes tienen humedad y altas temperaturas juntos. Pues los lugares tropicales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos recurrir a los biofungicidas, por ejemplo, este que está hecho a partir de leche y bicarbonato de sodio, en el que igual se mezcla leche con agua, se utiliza el agua de lluvia, que es muy importante recolectar esa cosecha de agua de lluvia, podemos dejar un baldecito, ¿verdad? Tener cuidado de no dejarlo mucho tiempo porque si no se vuelven criadores zancudos, pero sí dejarlo y recolectar esa agua. Se mezclan con el bicarbonato, ¿verdad? Y después se van a rociar en la parte de arriba, en la parte de abajo de la hoja, el tallo y otros espacios, dependiendo de si es preventivo, ¿verdad? O sea, si no ha nacido el hongo todavía, si es nada más como que no queremos que nazca el hongo, que ahí es donde más deberíamos utilizar los biofungicidas en plantas que sabemos que van a tener mayor, o si estamos en un lugar muy húmedo con muchas altas temperaturas, ¿verdad? Saber eso y entonces decir, bueno, no, voy a empezar ya a utilizarlo con mis plantas antes de que me salga el hongo. Y eso sería cada 15 días. Si no, ¿verdad? Y se retiran hojas infectadas en caso de que salieran. Si el hongo ya está, es mejor utilizarlo cada semana y recordar importante lo de la lluvia. Si los tenemos en alguna zona de lluvia o expuestos a la lluvia, pues esto nos funciona en el contacto, ¿verdad? En el contacto es que funciona y el dejarlo ahí en un tiempo. Entonces, si nos está lloviendo, ya no nos va a funcionar porque se nos va a lavar todo. Entonces, sí tener ese cuidado de ver si vamos a dar un tiempo prudencial a que llueva, ¿verdad? Si al día siguiente tal vez va a llover o no, más o menos ir midiendo eso. Y si los tenemos en maceta, los podemos meter. Ya luego, la reducción de desperdicios. Aquí les muestro alguna reducción de desperdicios, pero hay muchísimas otras. Por ejemplo, a veces vemos que las papas le salen unos brotes aquí donde podemos ver el puntito rojo y esas papas mucha gente no las usa, ¿verdad? Dicen, bueno, no, las voy a botar porque ya le salió un brote y ya eso yo no se lo voy a dar a mi familia. Las podemos meter en agua, ellas crecen y esto es un ejemplo de fuente propia. Podemos utilizar un balde, por ejemplo, que tiene muchísimo más espacio y el balde, el plástico no se utiliza casi para nada. Y aquí las utilizamos y ella va a crecer, ¿verdad? Esta es la flor de la papa. No sé si alguna vez la han visto, pero es increíblemente bella y todo ese proceso en el que uno llegó, lo metió en un tarrito y luego lo pasó y fue creciendo y uno ve la flor, es muy interesante. Ya hasta la parte de la cosecha. También, por ejemplo, el apio, que no utilizamos la parte de abajo del apio, lo que se podría decir como las raíces del apio, ¿sí? Y lo podemos cortar, igual lo introducimos, puede ser en agua o inclusive en este caso yo lo introduje en tierra, en una lata de metal y pues ya empezó a crecer, ¿verdad? Estas son fotos un poco de la huerta y también lo que son las remolachas, se dejan en agua y van como
empezando ese sistema. Entonces, muchas de las cosas que botamos, y hay mucho, ¿verdad? Con las cáscaras de la zanahoria, yo he visto chips, o sea, esos que uno come como para picar, ¿verdad? Y los he visto que las utilizan esas cáscaras de zanahoria y se las pueden comer y demás. Entonces, es interesante toda esta parte de reutilizar. Las ideas de upcycling. El upcycling es utilizar cosas que ya tenemos para poder desarrollar nuestro huerto, ¿verdad? Un poco como eso que les mencionaba de las plantas, pero ya relacionado al dónde las cultivamos y dónde las ponemos. Y una opción son los semilleros. Para entender un poco qué son los semilleros, son estos espacios donde nosotros metemos las semillas y esperamos a que la planta crezca y está más madura para poder transportarla a otro lugar. Lo que nos permite también es poder meter diferentes tipos de semilla de una misma especie para así ver, porque a veces hay algunas semillas que no germinan, ¿verdad? Que no llegan a ser una planta. Entonces, poder como ver cuáles sí van a ser plantas y cuáles no y poder pues tener ese control. Y una idea genial de semillero que es muchísimo mejor que tal vez comprar un semillero de plástico es utilizar el cartón de huevos. Aquí tenemos, por ejemplo, se ponen las semillas, ¿verdad? Dependiendo del tipo de planta, puede ser 3 o 4 o 5, ya ustedes podrían ir midiendo. Y se utiliza el cartón de huevos, se cubre con tierra e inclusive cada uno de estos elementos del cartón de huevos donde vendría el huevo, se puede cortar y se puede pues sembrar de un solo en lo que sería ya la maceta o los espacios que estén utilizando. Otra idea es, por ejemplo, el papel higiénico que trae este rollo que ojalá, ¿verdad? Comprar papel higiénico que no lo traiga, pero en general lo traen. Y entonces lo podemos cortar a la mitad, lo cerramos de esta manera en su parte de abajo, lo cortamos a la mitad y ahí sembramos la semilla. Aquí podemos ver cómo esta ya es una semilla de chile y ya la flor, ya la planta, perdón, ya pues empujó la tierra y ya la semilla la podemos ver que está aquí en la punta, ya es lo que le queda es abrirse y ya luego lo que se hace es hacer un hueco, ya sea en la maceta o en el espacio en donde vamos a sembrar y la sembramos, ¿verdad? Y es muy utilizable, digamos, o muy sencillo porque son cosas que siempre estamos botando. Otro ejemplo es los huevos, ¿verdad? Las cáscaras de huevo, además de que las podemos utilizar para otros usos, también las podemos utilizar como semilleros para luego introducirlos igual a lo que sería la tierra y pues nos genera muchísimo más nutrientes que tener un semillero de plástico. Otras opciones de upcycling pueden ser reciclar plástico. Estas son botellas de plástico pintadas de negro con, digamos, el tipo de plantas y pues esta era de otro tipo de alimento y son pues varios cultivos ahí. Es importante aquí que pues lo mejor sería rechazar, como vimos en la charla pasada, lo que es el plástico, sino ver si se puede de alguna manera reciclar, pero si definitivamente sabemos que es un tipo de plástico que no se recicla, pues reutilizarlo. Por ejemplo, también los tarros de helado. Importante aquí mencionar algunos elementos o algunas, sí, como algunos elementos más orgánicos o tal vez los que podemos utilizar que no son necesariamente plásticos y así, como el bambú, ¿verdad? Aquí esto es una maceta hecha de bambú que se corta, bueno, esta la recogí de un espacio de construcción con bambú y entonces es un tronquito que no se iba a utilizar para nada en la construcción y pues yo me la traje y sembramos cosas ahí, y fue muy interesante. Por ejemplo, también el coco cuando uno se come el coco que está adentro, ¿verdad? Lo que queda también nos puede servir para guindar ciertas plantas, entonces además de que está vivo, pues lo estamos reutilizando. En el sistema de riego, esto es muy importante si vamos a viajar o así, podemos poner un cordón grueso de nylon o inclusive algún otro tipo de cordón, evitar el nylon porque el nylon es como muy, pues tiene un proceso muy agresivo con el ambiente a la hora de producirse, pero hay otros tipos, ¿verdad? Cordones más naturales como estos que se utilizan la cuerda y así, este, utilizar para poner el agua y entonces naturalmente el agua va a ir a través de ese cordón. Otro ejemplo, y que igual me refiero a la parte de plásticos en el sentido de que primero rechazar, pero si ya los compramos y ya los tienen ahí, pues dejar digamos, esta botella con agua y otra pues encima un bidón y esto nos va a ayudar a que el agua se condense, perdón, y haya un riego solar, ¿verdad? Hay un riego ya por condensación y que sea bastante relacionado a lo que es la planta. Y también existen estas maceteras que se utilizan botellas, ¿verdad? Se cortan a la mitad, se rellenan de tierra y se les ponen algunos cuerdas o mechas y pues se siembra la planta y tiene un sistema de regado. Esto es para las personas que tal vez dicen, bueno, yo no quiero
tener que estar regando y pensando en las plantas porque no tengo tiempo, pues ahí hay muchas soluciones que podemos utilizar. Y es importante que también podemos hacerlas de vidrio, ¿verdad? De botellas de vino que tal vez tienen un menor impacto y lijarlas, ¿verdad? Y inclusive estas se ven muchísimo más bonitas, tal vez ponerlas en la cocina o en la sala. Es importante cortarlas bien y lijarlas muy bien. Entonces, tal vez no hacerlo sí, con niños y así, pero sí tenerlas en cuenta. Entonces, ¿cómo se podría disponer un espacio de huerta? ¿O cómo yo debo tener un espacio pequeño de huerta y lo puedo hacer muchísimo más interesante? Bueno, aquí vamos a hablar de lo que es el balcón, ¿verdad? El balcón comestible. Entonces, el balcón comestible, principalmente hay que entender la parte del pasillo. El pasillo es muy importante porque necesitamos poder, pues, caminar de un lado al otro del espacio sin pues tanta mata, digamos, como en el piso y demás. Después de eso, ocupar los espacios laterales, o sea, las zonas como de bordes, o sea, si yo tengo el pasillo, entonces la esquina, lo que uno llamaría la esquina, con las plantas más altas, como por ejemplo las plantas frutales en maceta y los árboles más grandes, ¿verdad? El achote y ese tipo de árboles podríamos considerar pequeños, pero que dentro de nuestro balcón van a ser los más, tal vez los más grandes. Y también plantar en el centro las plantas como más, que necesitan muchísimo mayor sol y utilizar las barandas y otros espacios como las paredes o los muros que dan a ciertos lugares con estructuras, bueno, las barandas las podemos utilizar tal vez más así, pero sí podemos hacerles inclusive estructuras que nos ayuden a mantener la parte integral del muro, o sea, que no se pase la humedad y demás, pero que también nos ayudan a producir muchísimo más. Y aquí podemos ver un ejemplo. Esto es una pérgola, lo que vemos aquí en este balcón comestible, y pues en la pérgola podemos igual sembrar algunos otros tipos, bueno, aquí uvas no es como muy utilizado, pero bueno, chayotes y otras cosas podemos sembrar ahí, y también, ¿verdad? Maximizar ese espacio que tenemos en general. Por ejemplo, este es un espacio realmente pequeño en donde se tiene una gran cantidad de plantas y elementos verticales son muy importantes como estos, ¿verdad? O estos en bambú, por ejemplo, que nos pueden ayudar a tener muchísimo más. Entonces, este es un pequeño esquema que está en metros y uno se puede guiar mucho tal vez bueno, si lo van a hacer en un balcón, por un pedazo de cerámica o de porcelanato, ¿verdad? Aquí está modulado en 30 por 30 y entonces, por ejemplo, si tuviéramos un espacio de 4.3 metros cuadrados, ¿verdad? Más o menos 1,80 m, 1,50 m, ¿verdad? Por lo que sería 2 metros, 2,40 m, que nada más como medida para recordar, más o menos una habitación de un cuarto tiene 12 metros cuadrados. Entonces podemos ver que realmente es un espacio pues no tan grande. ¿Y cómo podría ser esto, verdad? Aquí podríamos tener la entrada con una alfombra que es importante todo esta parte como de estoy en el patio, ¿verdad? Y luego ya dentro de la casa, lo que es de la parte de compost, un compost donde podamos ir poniendo los desechos, una mesa de trabajo, donde tengamos semilleros o podamos hacer otro tipo de trasplante, ¿verdad? Que el trasplante es cuando yo agarro de una maceta a otra o del semillero a una maceta y colocar elementos o árboles en las esquinas, como les mencionaba, utilizar las barandas, utilizar los espacios centrales para otro tipo de plantas y también utilizar las paredes. Inclusive esto podría tener una pérgola en la que yo estoy sembrando, como en estos casos de acá, toda la parte que son ya más trepadoras. Si tenemos 14.5 metros cuadrados, podríamos tener un espacio más de entrada con un espacio de compost, una mesa muchísimo mayor, ¿verdad? Y un espacio de circulación más grande e incluir otro tipo de cultivos. Ya luego si tenemos 30.6 metros cuadrados, pues podríamos, ¿verdad? Ir generando más zonas. Y pues si tenemos 56.7 metros cuadrados, que es un patio bastante, ¿verdad? Beneficioso, pues ahí podemos ir colocando los diferentes espacios, los diferentes plantas. Y es importante esa idea del espacio porque nos ayuda a entender que sí podemos construir balcones comestibles. Inclusive hay un libro que se llama Balcones Comestibles, es una guía que desarrollaron en España y es muy interesante cómo, ¿verdad? Tal vez no las plantas que vienen en la guía, porque esas plantas son específicamente para el ámbito español, pero para el ámbito costarricense podemos utilizar otros libros para el tipo de planta, pero sí tal vez para la disposición ese libro es muy enriquecedor. Ya luego en las plantas exóticas, invasivas y dañinas. Bueno, ¿qué pasa? Que hay distintas instituciones como la Unión Internacional para la Conservación Nacional, perdón, Natural, y lo que sería el Plionativas, que ya vamos a ver quiénes son, que hablan de especies exóticas que son dañinas, o sea, que de alguna manera traen
fauna agarra los nutrientes de lo que sí es nativo. Por ejemplo, el laurel de la India es un caso muy típico en Costa Rica. Este es este árbol, yo sé que lo han visto tal vez en algún parque o plaza, y atrae zanates. Los zanates son una especie que mata otras aves y entonces si nosotros los sembramos, pues no vamos a tener gran variedad de aves y pues no es una gran idea pues sembrarlo. También los pinos, abetos y ciprés, más allá de si lo vamos a tener tal vez para Navidad, puede ser que sembremos, como les mencionaba en la charla anterior, pero no sembrar extensivamente un montón de ciprés, no tienen, porque no son de la zona, lo que ellos producen, pues no van a haber animales, no van a haber de más fauna como local que lo pueda aprovechar. El guayabo fresero, lo que se llama guayabita del Perú, está dentro de las 100 especies más invasivas relacionado a lo que es la Unión Internacional para la Conservación Natural, así como la manzana rosa. Entonces se pueden tener, no es que no, pero sí tener ese cuidado de no hacerlo de manera extensiva, o sea, entender que hay otros que tal vez pueden ser muchísimo más productivos. El millonario garró, el ginger que yo he visto en algunos viveros, el ojo de Susana, ese lo que hace es subir, es una trepadora, ¿verdad? Lo hemos visto mucho, pueden ser anaranjadas o amarillas, suben por sobre los árboles, los cubren y los como que los asfixian, o sea, les quitan todo el sol, todos los nutrientes, entonces lo tenemos en un jardín, no solamente va a ser un problema para nosotros, sino también un problema inclusive para las líneas eléctricas, las líneas de cableado y para los vecinos. La cucaracha, esta también es muy presente en el país y sucede lo mismo, es trepadora, entonces asfixia y demás. El lirio de agua, algunas palmas y palmeras como el coyol, que no necesariamente son de la zona, y el manicillo y la chispa. Algunos usos de plantas comestibles, ¿verdad? Porque ya les hablé de las negativas, pero ¿qué pasa con las positivas? ¿Cuáles podemos sembrar? Bueno, aquí podemos ver también el siembro en macetas de plantas frutales, entonces eso es importante porque muchas veces no tenemos mucho espacio, el siembro de plantas en maceta, ¿verdad? Sí tener en consideración que sean buenas, ¿verdad? Aquí tal vez es probable que estas ya las tengan para trasplantar, que sean grandes esas macetas y les permitan a las raíces crecer, pero sí se puede tener en macetas. Entonces, ¿cuáles podemos sembrar? Bueno, la papaya, el mango, la naranja, los limones y los cítricos, el banano, la granadilla o el maracuyá, que ya vimos que atraen polinizadores muy específicos, la pitaya, la guava y la nona, la guanábana, ¿verdad? El higo, los cocos, la guayaba y el cas, el chayote, ayote, chiverre, todo eso que de alguna manera también hacemos en mieles, el marañón, que es muy importante en la zona de Guanacaste, el aguacate, los tomates, la juanilama y el nance. Entonces, algunas medicinales también podemos ir sembrando. Algunas plantas nativas ya en la parte ornamental, vamos a tener lo que es el pavón amarillo, la begonia, el copé, el chorque, el rabo de gato, ¿verdad? Que se conoce comúnmente, la sornia, el churristate, como podemos ver acá en esta zona. Y también, por ejemplo, la mano de tigre o la costilla de Adán, que se le llama, que es la monstera deliciosa, y algunas otras como la magnolia. Y entonces también la lengua de vaca y estas otras que pueden ir como ayudándonos. Ya les mencionaba también algunas otras al inicio de la charla que también son muy positivas. Algunos árboles, ahí existe por ejemplo el saíno, que se extiende en la zona principalmente de Guanacaste, de 5 a 12 metros de altura y posee estas flores que podemos ver aquí amarillas y tiene una gran capacidad de atraer polinizadores. También el cacho de venado que se extiende en esta zona, ¿verdad? De la franja como central de lo que sería Costa Rica y que igual sus frutos atraen a distintas aves y animales y también que se pueden utilizar como para la reforestación porque tienen la capacidad, digamos, como de ayudar a la tierra y demás. Luego acá en la zona más del Pacífico y del Caribe se puede utilizar el guachipelín. Ese, ¿verdad? Tiene yo sé que han escuchado tal vez ese nombre, inclusive por algunas zonas de una zona de Costa Rica que tiene ese nombre, pero el guachipelín tiene esta unión como de flores amarillas con forraje, o sea, como con hojas verdes que le da un color como casi verde limón, ¿verdad? Es muy bonito y ayuda como al biocontrol y a digamos, la parte de nitrógeno. Lo que hace es que fija el nitrógeno del suelo, que son pues nutrientes para otro tipo de plantas. También lo que sería el almendro de montaña, en la zona principalmente norte y por ahí, ¿verdad? Del Caribe del país, donde también vamos a tener lo que es la lapa verde, que esta planta o este árbol lo que hace es que es alimento para esta lapa y refugio para esta lapa verde, y entonces necesitamos irla conservando, y es una lapa muy importante para Costa Rica que ahorita está en peligro, ¿verdad?
algunos otros recursos, porque por el tiempo de la charla y también por no querer excederme, no les voy a hablar de todo el montón de plantas nativas y todo el montón de árboles nativos que pueden haber en Costa Rica. Entonces, un recurso muy interesante es Pronativas. Pronativas es una página, ponen pronativascr.org. Es una red de científicos, biólogos y paisajistas y otros jardineros en Costa Rica preocupados por esa escasez de diversidad de plantas nativas en Costa Rica. Y entonces, lo que hacen es que tienen una lista de plantas nativas, plantas por área, ¿verdad? Como podemos ver acá, hay áreas de Guanacaste, el Tempiz, que ya sean Tortuguero, la Amistad en el Caribe, el Pacífico, la parte de la cordillera volcánica central, ¿verdad? Que es como más central. Y también las exóticas problemáticas. Entonces uno se mete en la página, hay muchísima información y referencias y demás, y contactos. Entonces pueden utilizar eso. También hay aplicaciones como por ejemplo Picture This, donde uno le toma una foto a la planta. Estas de mi Picture This personal, y entonces uno le toma una foto a la planta y le dice, por ejemplo, esto es potó, o esto es caña de India, o esto es de finilo. Y también cuando uno lo abre, ¿verdad? Uno estripa aquí, lo abre y entonces le dice la distribución de la planta. Entonces aquí dice verde nativa. Entonces uno dice, ah, mira, esta planta es nativa. Es importante que estos son herramientas, ¿verdad? No, no es, es bastante certero, pero son herramientas que nos pueden ayudar. Es importante corroborar con otros medios, pero sí, si alguna vez han dicho, es que yo he visto esa planta y quisiera saber qué es, pues de alguna manera esto funciona. Plantix es más para cosechas o cultivos. Por ejemplo, igual esta es tomada de mi Plantix personal y entonces esta fue una planta que tenía y que le tomé una foto y me dijo que tenía sarna de los cítricos. Y entonces eso ya dice como los síntomas de eso, ¿verdad? Y uno puede corroborar y trae pues cómo obtener tratamiento, hay una comunidad en línea a la que uno le puede preguntar, y entonces trabaja mucho con la parte de biofungicidas, bioinsecticidas y biofertilizantes. Hay Naturalist, donde también igual, esta ya no solamente se trabaja con fauna, perdón, con flora, sino también con fauna, ¿verdad? Animales, aves, mariposas, que usted dice, uy, es que yo vi una mariposa lindísima y no sé qué es, bueno, ahí lo puede encontrar. Y el tecnológico también sacó esta app que se llama PlantNet, de la cual les voy a poner un video para que vean más o menos cómo funciona, que igual así funcionan todo el resto de apps o de aplicaciones para celular, y podamos ver que esta iniciativa en realidad me parece muy, muy acertada y muy, muy bonita para poder entender las plantas nativas de Costa Rica. ¿Verdad? Es una iniciativa que está ahí y que podemos pues acceder a ese recurso. Además de eso, también siempre vamos a tener lo que son las guías de algunas municipalidades o de algunas organizaciones que nos van a decir, por ejemplo, lo que sería toda la parte de necesidades o requerimientos de la planta, ya sea como si necesita luz bastante, ¿verdad? O no, agua, los servicios ecosistémicos que podría dar, los polinizadores que tiene, la reproducción, o sea, si lo esqueje quiere decir como un pedacito de la planta, ¿verdad? Si es más por estaca, si es por semilla. Si hay dispersores, ¿verdad? ¿Cuáles son sus dispersores? Y es importante, por ejemplo, eso de la guía de plantas de Curridabat, Ciudad Dulce, pero es importante también tener en cuenta que, por ejemplo, si uno está en Guanacaste, hay algunas de esas que no le van a funcionar porque fueron desarrolladas específicamente para Curridabat, pero sí es un recurso importante al cual acceder. Y aquí, ¿qué buscamos en estos recursos como tal vez como de fichas de paisaje o fichas de las distintas plantas? Bueno, primero que diga nativo. Si no dice nativo, es muy probable que diga que, por ejemplo, esta de acá dice, se extiende desde México hasta Argentina y el Caribe. Entonces ya más o menos uno puede ir dándose cuenta, ¿verdad?, de que se extiende
pues es eso. Hay otras veces donde uno se da cuenta de que es exótica porque dice, se trajo de Asia, ¿verdad? Originaria de Asia. O dice, se extiende por Europa Central. Entonces, bueno, uno ya se puede dar cuenta que es pues exótica. Otros elementos también son algunos libros, estos fueron desarrollados por el Tecnológico y la UCR, árboles nativos de Costa Rica y plantas medicinales, plantas ornamentales del trópico. Hay otro que también trata sobre, creo que fue por la UNED o la UNA, que trata sobre cuáles son comestibles y recetas, pero se extiende también a muchas partes de Centroamérica y es muy interesante. También el libro de abejas de Costa Rica, si quisieran saber más sobre abejas y plantas que atraen, pues abejas nativas y otras guías de biodiversidad como la del Caribe. Algunas páginas importantes puede ser el proyecto Abeja, en donde podemos ver algunas plantas nativas que se utilizan para lo que es la atracción de polinizadores. El Jardín Botánico del Catige, allí he visto que utilizan, porque ahorita no hay necesariamente un espacio donde ¿verdad? Los viveros no están tan capacitados para vender plantas nativas, no hay, pero si existe esa conciencia, como les mencionaba, el mercado es muy importante, si existe esa conciencia va a empezar a surgir mayor utilización de esas plantas nativas y mayor producción. Y bueno, en el Jardín Botánico del Cative he visto algunas plantas nativas y también el proyecto Aves y Ventanas de Costa Rica, si les interesa lo de los choques de aves o en general de las aves. Entonces, para terminar, les pongo un video que es un resumen de todo lo que hemos visto y que espero les guste montones en relación a las plantas y la biodiversidad y cómo podemos impactar el ambiente a través de nuestros jardines. Nuestro planeta es increíblemente hermoso, ¿verdad? No es una sorpresa. Miles de millones de especies deambulan por la Tierra, desde microbios hasta árboles, baobab y ballenas azules. Y todo está interconectado, como las libélulas, con sus 28.000 lentes por ojo, o los pavos reales, con cristales microscópicos que tiñen sus plumas. E incluso los insectos de los que se alimentan y todas las demás partes de sus hábitats también. Pero, ¿y si toda esa variedad desapareciera? Ya no sería todo tan grandioso. Y puede que no estemos tan lejos de que eso pase. Las extinciones están aumentando más rápido que nunca. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros, los humanos. Desde que llegamos, las especies han ido desapareciendo 100 veces más rápido que al ritmo natural. Y escucha esto. La biodiversidad, que es la variedad de formas de vida en la Tierra, es muy importante para mantener la salud de nuestro medio ambiente, sin mencionar nuestro suministro de alimentos y nuestra economía, como las abejas que polinizan nuestros cultivos, o los bosques que limpian el aire y filtran nuestra agua. La penicilina se la debemos nada más y nada menos que a un hongo, y la biodiversidad merece algo de crédito por todos los me gusta que han acumulado las fotos de tus vacaciones. Prácticamente todo está en equilibrio con, bueno, todo lo demás. Como los manglares. Son el lugar de nacimiento para los peces loro, y esos pequeños amigos, al crecer, se dedican a limpiar las algas de los arrecifes de coral. Sin ellos, los arrecifes se sofocarían, y los peces dejarían de reunirse. Y luego los tiburones, los delfines, incluso los pescadores, tendrían que buscar otros lugares para cazar. Además, los manglares y los arrecifes también nos protegen de grandes tormentas como huracanes y tsunamis. Y ese es solo un hábitat. Cada uno de ellos apoya el ecosistema global más grande. Al quitar solo una pieza de ese rompecabezas, todo se vuelve vulnerable. Al quitar demasiadas piezas, todo podría desmoronarse. Eso es lo que realmente significa la biodiversidad. Pero todavía no es demasiado tarde. Podemos desacelerar las extinciones y salvar el planeta. Si protegemos nuestros ecosistemas silvestres y cambiamos nuestros hábitos para ayudar a restaurar las tierras que ya hemos degradado. Sabemos que no es una tarea sencilla. Implica cambiar la forma en que abordamos la infraestructura, las formas en que cultivamos e incluso los comportamientos que recompensan nuestras economías en todo el mundo. Sin embargo, no es problema. Hemos hecho aterrizar robots en Marte. Podemos hacerlo, si nos ponemos de acuerdo en que debemos priorizarlo, porque se necesitará un liderazgo público audaz e inversión privada. Pero este es un objetivo que todos podemos apoyar, ¿verdad? Porque también somos parte de este asunto de la biodiversidad, y preservar todo eso significa también preservarnos a nosotros mismos. Bueno, esa sería la charla de jardines funcionales.